Bienvenidos a Nos Cogió la Noche. Hoy deberíamos decir que nos cogió el aguacero más impresionante en la ciudad de Medellín. Ahí les vamos a estar mostrando imágenes. Prácticamente se vio muy fuerte, Lili, en todo el sector del Poblado. Sí, Nacho, más que todas las lluvias, según reporta el CIATA y según lo reporta también el DAGRED, se presentaron más que todo lluvias fue hacia el sur de la ciudad de Medellín y también fuertes lluvias más que todo en el municipio de Itagüí. Hasta el momento no se tiene, Nacho, un reporte como tal de fuera de lo que estamos viendo, que fue inundación en vía pública y de pronto algunas afectaciones en centros comerciales y demás, pero en las próximas horas el DAGRED entregará un reporte completo. No sé, Nacho, si quiere también le cuento. Mire la glorieta, mire, está la glorieta de donde está el éxito del Poblado. ¿De Monterrey? De Monterrey, por Dios, esto era un río completamente, ¿esto fue qué? Claro, 3:30. cuenta de la quebrada la presidenta De Nacho sí, César, ¿no? siempre, Que casi siempre oiga, qué cosa tan esa siempre se desborda. Miren el río Medellín. Qué susto. Impresionante como estaba Ahí nuestro. parece que se fuera a desbordar, Uy. Nacho. Sí, 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 Es que unas mire ese olas, movimiento tan mejor horrible. dicho, pero vea esto. Bueno, ahí lo tienen. ¿Qué más vamos a ver? Miren, esta es Nacho, una pero es que bajada uno cómo bajando de una de las calles de estas del Poblado. Miren, con Parece el Barranqui- éxito inundado completamente. Miren. Parece Barranquilla. Sí, sí, parece. Ay, mire, sí, pa' qué señor. bonito. Parecen los... Qué impresión. Arroyos. O sea, el que tiene carro alto O parece le que- da. Que lo de Hidroituango hubiera desembocado en el río Medellín. Ay, 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 este porque- Pero vea, le digo que ¿Cómo pasó, publicó Dura por ahorita? Dios. Coletazo. El coletazo de Hidroituango. Ay, ay, ay. Por Dios. Nacho, pero vea, si quiere le entrego el reporte que se presentó Bien, también el día de ayer en diferentes puntos del departamento de Antioquia. Y voy a comenzar hablándoles de Barbosa, Nacho, porque recuerdan ustedes un puente, el cual ya habíamos denunciado acá y nos cogió la noche, que estaba en mal estado y que la comunidad decía que estaban afectadas cerca de 5 veredas. Pues este puente, Nacho, el día de hoy prácticamente se cayó, está en la quebrada que pasa por esta zona. Ellos mencionan que aunque realmente la administración municipal había llevado maquinaria pesada para solucionar el problema, hoy amaneció así, Nacho, y más tardecito, cerca del mediodía, realmente el puente se desplomó. Ellos mencionan que muy afectados se encuentran cerca de 5 veredas, pero eso no fue lo único que pasó en el municipio de Barbosa, porque las autoridades también reportaron que en esta zona se presentaron inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos de tierra en diferentes puntos. Entonces, este puente como se cayó de un día para otro. Qué cosa tan impresionante. Lo habíamos dicho acá, creo que la semana pasada, que estaban muy afectados por ese puente. Ya el puente está en el piso, parte de él, obvio, en horas de la mañana incluso. Teníamos una entrevista con el de la unidad de gestión de riesgo de ese municipio, quien mencionaba que se iba a habilitar solo para el paso peatonal, por lo que estamos viendo, menos mal, ni siquiera para el paso peatonal, porque hubiese sido una tragedia. Pero también ellos hablan de afectaciones en varias viviendas por deslizamientos de tierra, entre ellas Tamborcito, Yuramito, Filo Verde, Dos Quebradas y Las Lajas. En Dos Quebradas, Nacho, se presentó el desplome de una vivienda con 2 personas que resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, que está siendo atendida en un centro asistencial, y también le voy a mostrar las imágenes de lo que ocurrió el día de ayer en el municipio de La Ceja, porque también se presentaron fuertes lluvias que dejó bastante inundación en los diferentes vías de este municipio. El reporte que entrega hasta el momento no es muy claro. Ellos dicen que se presentaron inundaciones en vía pública y pérdida de enseres de algunas viviendas. Nacho, ahí está viendo ustedes las imágenes, realmente la creciente y la cantidad de agua que cayó también en el municipio de La Ceja, bastante preocupante. Yo creo que con estas fuertes lluvias que se están viviendo en los diferentes municipios del departamento, hay que tener mucha precaución, más que todo cuando llueve. Las recomendaciones que hace el DAGRED es no salir en los vehículos, o por lo menos parar el vehículo, que no vaya a ser que una creciente se lo lleve y demás. Pues cuente con esa creciente del río en este momento, cuente con que el puente de Barbosa ya se terminó de ir, porque señor. está bien alto el río Medellín. ¿Se acuerda que yo el viernes les había dicho que precisamente las autoridades habían declarado en alerta amarilla el municipio de La Ceja? Sí. Pues desafortunadamente se vio pues todo lo que Liliana nos acaba de escribir, y pues yo ayer estuve por allá, y la verdad es que cuando ya uno sale, está en la carretera de La Ceja y va a salir a la zona de Don Diego, se veía como la quebradita que pasa, que es pequeñita, que va incluso en la que va a dar al salto del Tequendamita, pues les cuento que ¿Vio las imágenes? estaba impresionante. Yo estuve ayer allá y la verdad le cuento que eso parecía que se fuera a ¿No me desbordar las y que pasó? fuera. Es que Nacho, nuestro celular estaba en moto. No. Yo Nosotros las tenía, publicamos, ya. nosotros las publicamos. Usted las publicó. Sí, señor, Espectacular. pero ya las pueden publicó, ver nos cogió la en noche. Facebook, en Nos Cogió la Noche. Impresionante. Sí. Pues,
No, y la inundación, le cuento que las casas, ahí es donde uno se pregunta, Nacho, mire, cuando uno pasa por ahí como un turista cualquiera, uno mira el paisaje y uno se da cuenta, listo, es una quebradita pequeñita, pero en el día de ayer se da uno cuenta de que las casas que están al borde de la quebrada están casi que encima de la quebrada, porque desafortunadamente en uno de los pasos, los puentes pequeñitos que hacen para la comunidad que pueda salir a la vía principal y pues coger el bus, etcétera, pues la verdad se vieron aisladas, porque varios de esos puentes quedaron debajo del agua y la gente no tenía cómo pasar. Vámonos para Fredonia. También este fin de semana la carretera colapsó. Es una zona muy inestable, le digo, Liliana. Sí, es señor. una zona de las malas de Antioquia. Nacho, pero sabe que hoy el gobernador de Antioquia, y también hablamos con el secretario de Infraestructura del departamento, eso es la vía Camilo C. Fredonia, que también conduce a la ciudad de Medellín. Ellos mencionaban que al parecer hay una explotación minera en esta zona que está afectando esta vía del departamento de Antioquia. Nacho, si quiere vamos viendo el video, porque el video y las imágenes son bastante dicientes de lo que está pasando en esta zona. Mencionaba también el secretario de Infraestructura que se van a hacer unos estudios, más o menos que van a durar cerca de 5 meses, para saber quiénes son los responsables de los daños que se han venido presentando en las vías. Y también nos mencionaba que hay varias vías del departamento que se encuentran cerradas, entre ellas la vía Primavera, esas son algunas de las vías alternas que pueden tomar para eso. Es la vía Primavera La Pintada, vía Primavera Bolombolo, para dar la vuelta por Peñalizas o Santa Fe de Antioquia, pero también hay otros cierres, Nacho, entre ellos está el de Marinilla, el Peñol en el kilómetro 5, que es un cierre total, también en el kilómetro 76, la Huesera, cierre total, y si quiere, también le voy a entregar un reporte del cómo se comportó la movilidad este puente en la ciudad de Medellín. Pero espere, que usted va muy rápido. No hemos visto ni una sola imagen de Camilo C. Todavía no, en un momentico no las tenemos. no las Bueno, por muestran, favor, sí. entonces nos avisan para poder publicar, ¿sí? ¿Qué otra información me tiene que no sea con imágenes? A ver si algún día las tenemos. Bueno, entonces le voy a contar cómo fue cómo se comportó este puente en la ciudad de Medellín, en el departamento Nacho, bastante positivo. Se movilizaron cerca de 164.623 vehículos, se realizaron 279 comparendos, 14 de ellos por embriaguez, y fueron inmovilizados 114 vehículos. Lo que veo positivo es que este año se presentaron 7 accidentes de tránsito, el año pasado fueron 18, este año se hablan de 2 lesionados, el año pasado fueron 16, el año pasado fueron 5 muertos y este año 2 muertos, es decir que bastante positivo para el departamento de Antioquia, por lo menos en temas de accidentalidad. Y no fue positivo para Cali. Pues mejoraron las cifras, con ley seca y todo, Germán, y aún así hubo homicidios. Mire, Nacho, el reporte extraoficial ayer hablaba de que no había servido de mucho lo de la ley seca, porque seguramente la gente busca la forma de evadir esto. La idea del alcalde Mauricio Armitage era que no se presentaran esas riñas, esas peleas, esas cifras tan alarmantes que ocurren cada vez que se celebra el Día de la Madre, pero no, parece que no funcionó, parece que la gente, repito, Nacho, busca la forma de evadir la ley seca, la gente se emborracha en la casa, porque es que no tiene que ser en vía pública, no tiene que ser en establecimientos públicos, sino que lo hacen en la casa, y da lo mismo, entonces habría que prohibir el trago en la casa también para poder que eso se refleje en las cifras. Lamentablemente no funciona mucho y ya sería más una campaña, Nacho, y eso pasa en todo el país, eso no es solamente en Cali. En todo el país siempre el Día de la Madre es el día donde más riñas se presentan y más homicidios se presentan, más discusiones, más accidentes de tránsito. En vez de ser el Día de la Madre, se convierte en una tragedia para ellos. Pero yo sí diría, Nacho, yo diría que sí funcionó. Yo no sería tan pesimista, pese a que se presentaron riñas y muertes violentas. No fue lo mismo. Pero No rebajó. fue lo mismo. Claro. Fue la jornada menos violenta en los últimos 25 años. ¿En dónde? Entonces, en Cali. Entonces, de algo sirvió. Sí, pero de todas maneras pues, no tiene presentación que este sea el único país del mundo que tenga que tomar medidas para que el Día de la Claro. Madre, un festejo tan importante, No le parece. nadie pueda salir a la calle. Pues, es vergonzoso. Nacho, Sí, no. y que sea Bueno. ese día de celebración el más violento del año. Que eso sí me parece Señores, lógico. ¿quién me cuenta lo que le pasó a la señora que puso el video, don José? Duro. La Nacho, amenazaron. mire, resulta que ella se iba movilizando en su vehículo particular por Río Negro. Ella iba con su hija de 8 años, cuando de un momento a otro, pues una persona que se movilizaba en una motocicleta tipo NKD, la intimidó con un arma de fuego, la insultó y la agredió física y verbalmente. También le apuntó pues con el arma y le dejó una nota que decía, pues le decía cosas obscenas, que por zapa HP, ¿cierto? Las autoridades están investigando, Nacho, si se trata de
por la denuncia que hizo a raíz de la discriminación contra don José, o si tendría que ver con otro hecho pues, que no fuera relacionado precisamente con esta denuncia. ¿Por qué la fiscalía salió con ese comentario tan extraño? Por Dios, no seguir capturando gente en la ciudad de Medellín porque ya no tenemos dónde meterlos. Nacho, mire, esto no es nuevo. Como ya le hemos hablado acá en el programa y le hemos dedicado buen rato al tema, pues todas las cárceles acá en Antioquia están hacinadas y las estaciones de policía muchísimo más. Resulta que la fiscalía le envió una carta al alcalde de Medellín donde le decía que no podía continuar con las capturas porque no había más donde meter a las personas que capturaban precisamente. Y eso a raíz de que los últimos capturados de la fiscalía los tuvieron que meter en el auditorio precisamente del búnker porque ya no había dónde más meter. A esto se generó pues como toda una controversia. El alcalde de Medellín también salió, Nacho, a decir que no podían parar la operatividad porque no había dónde meter a las personas que se capturaban, y el gobernador de Antioquia, hoy tras finalizar el Consejo de Seguridad, también apoyó al alcalde de Medellín, a Federico Gutiérrez. El gobernador de Antioquia indicó que le había enviado una carta precisamente al ministro de Justicia para que en los próximos días se diera una reunión del Comité Nacional Carcerario para tratar de solucionar este tema de las personas que son detenidas y que no tienen dónde meterlas porque precisamente el hacinamiento es muy grande. Nacho, Yo tengo una pregunta. ¿No se pueden trasladar a otras ciudades? O sea, hacer solicitudes Exacto, y donde tengan un menor número. Precisamente eso es lo que se anunció hoy, que se iban a comenzar unos traslados. El alcalde de Medellín, Liliana, estuvo allí cuando el alcalde habló precisamente de esto, de ese anuncio. Se van a comenzar con unos traslados de algunos presos. Algunos de los defensores de los derechos de la población carcelaria salieron y dijeron que esto es desarraigo precisamente de su familia, que es una falta a sus derechos, pero las autoridades dicen no podemos hacer otra cosa. Pero entonces, ¿es mejor el desarraigo o es mejor el hacinamiento? Pues, o sea, ¿cuál de las dos cosas es peor? No. Pero vea, el anuncio... Mejor. Sí, El anuncio... El anuncio que hizo el alcalde de Medellín precisamente era que el ministro de Justicia se había comprometido con él y había dicho que esos detenidos se iban a empezar a trasladar esta misma semana a la cárcel del Espinal que queda en el Tolima. Él mencionaba que el tema de hacinamiento es bastante preocupante. Él mencionaba, por ejemplo, que en el centro penitenciario de Itagüí la capacidad es para 283 presos y hay 1.154. En Bellavista es para 1.969 y hay 3.169, y en Pedregal dice que es para 1.288 y hay 2.392, es decir, que él lo ve como una buena noticia que se empiecen estos traslados de todos estos detenidos y presos que se encuentran en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá, porque eso ayudaría de pronto un poquito a descongestionar las cárceles. Y fuera de eso, él también mencionaba que así lo que se logra es que se puedan continuar con los diferentes operativos que se vienen realizando en la ciudad. Es que es definitivo, el gobierno o toma un plan de contingencia a nivel nacional y se construye 4 megacárceles, así sea con una APP, una asociación pública-privada, o si no, esto va a seguir siendo a otro nivel. Nacho, Qué pero cosa mire, tan compleja. El alcalde también tiene responsabilidad, porque es que la alcaldía de Medellín se supone debería de tener una cárcel para sindicados y esa cárcel no existe. Entonces él está esperanzado en la cárcel que están haciendo, en el proyecto que están desarrollando junto con la gobernación, que estaría más o menos para julio o agosto para comenzar a trasladar a algunos de esos presos, pero la cárcel en Medellín hace falta. Es que acá hablamos de que son 20.000 delincuentes y no hay una cárcel para sindicados. A mí me parece grave, Nacho, es grave la situación de esta ciudad. Porque es que todos los días cogen gente, mire lo que sale a decir el alcalde cada rato, lo que dice la policía todo el tiempo, se cogen. Es decir, es preocupante la situación de que tanta delincuencia en una ciudad como esta, porque no deberíamos tener ni problema de hacinamiento, ni que se estén haciendo tantos operativos y parece que no se acabara la delincuencia. Sí, la sociedad está complicada. Bueno, vámonos con temita de fondo. Tenemos 2 invitados muy especiales. Por ahora hicimos entrar a nuestra concejal María Paulina Aguinaga, porque no podemos pasar por alto. ¿Cuántos puentes fueron? 2 puentes totalmente destruidos. Y ahorita el del río Medellín, 3. O sea, no, en 2 días se fueron ahí varios puentes. María Paulina, concejal, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, Nacho. Muy buenas tardes para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los televidentes. ¿Qué información tiene usted de Hidroituango? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que la prioridad en este momento es salvar vidas.
porque ha habido una serie de hechos graves que han puesto en peligro la población de las zonas ribereñas y por lo tanto la prioridad debe ser salvar vidas. Sin embargo, en un momento posterior sí se deben adelantar las investigaciones porque, como ya se había dicho, yo fui una de las que realicé un debate en marzo del año pasado, el 22 de marzo del año pasado. El 2 de febrero de 2017 también le envié una carta al alcalde expresándole algunas de las preocupaciones que tenía en el proyecto. Yo sí creo que algunos de esos temas merecen explicaciones y merecen investigaciones de fondo. ¿Cómo cuáles temas? Bueno, empecemos primero por la adjudicación del contrato de las obras principales. Este fue un contrato de 1.89 billones de pesos que tuvo serios cuestionamientos al momento de su adjudicación. ¿Por qué? Porque 5 días antes de que se cerrara el proceso, EPM emite una adenda modificando los requisitos para certificar la experiencia de quienes estaban participando en este proceso, y eso da lugar a que salgan del proceso 2 de los 4 consorcios que estaban participando. Y finalmente quedan 2 consorcios, uno liderado por Camargo Correa, que es quien finalmente gana la licitación, y ya vamos a hablar quién es Camargo Correa y quiénes lo acompañan en ese consorcio, y el otro consorcio era liderado por Odebrecht. Ambas firmas brasileras con graves escándalos de corrupción. Camargo Correa tiene 40 directivos presos en Brasil por el mismo escándalo de lavajato en el que estuvo inmiscuido Odebrecht. En Perú también lo relacionaron con Alejandro Toledo, los escándalos de Alejandro Toledo. En Perú le congelaron las cuentas y de verdad que esto sí generó mucha suspicacia que 5 días antes, siendo la experiencia un requisito tan importante, EPM modificara las condiciones para acreditarla. ¿Esto en qué administración fue? Y esto fue en el año 2012. ¿Y estaba en ¿Gobierno de? Estaba, ¿Herencia de? como gobernador de Antioquia, que el gobernador, recordemos que como la gobernación a través del IDEA tiene la mayoría accionaria, 50%, es quien preside la Junta Directiva de Hidroituango. Sí. En ese momento el gobernador era Sergio Fajardo y el alcalde Aníbal Gaviria. ¿Y por qué una adenda así faltando? Esa fue justamente uno de los temas del debate. De verdad que no se dieron mayores explicaciones. Más allá de eso, la preocupación era que fuera esta empresa, en conjunto con Concreto y con INSA Ramón H., que estuvieran encargadas de la construcción, dada la reputación que tiene la empresa, los cuestionamientos. Adicionalmente, para marzo del año pasado ya se habían realizado adiciones por más de 663.000 millones de pesos, que equivalían al 35% del valor inicial del contrato. Llama la atención, por ejemplo, que se pactó un plan de aceleración que incluía una cláusula de incentivo para el consorcio que decía que si ellos cumplían y entregaban la obra a tiempo se les iba a dar 70.000 millones de bonificación, y que esto primero se firmaron las actas de modificación del contrato y después sí fueron aprobadas por una junta virtual entre el 28 y el 30 de diciembre de 2015, es decir, terminando ese gobierno. Cuando ya habían firmado todo, se hace una junta directiva no virtual autorizando ese plan de aceleración. Pero no es solamente estas son las preocupaciones, también ahí se mencionó el tema de la carretera. ¿Por qué? Porque la carretera se suponía que iba a tener un costo inicial de 400.000 millones de pesos, termina costando, no, en este momento ya va en 600.000 porque debía estar lista para marzo de 2016. Este es el momento que la carretera no está terminada. Los equipos los tuvieron que entrar por otras vías, por la vía más larga, que esto también generó sobrecostos. Y si una carretera que es una obra sencilla de tan solo 38 kilómetros tuvo tantas dificultades, tuvo el 50% de sobrecostos, entonces ¿qué podía uno también esperar de las obras principales? Usted está diciendo entonces que las empresas que se contrataron no fueron las idóneas para, pues mire, en muchos casos, pero, ¿qué es lo que está pero pasando? Camargo Correa realiza varios proyectos para EPM y grandes. Claro, y con Concreto también, Concreto Integral también. sí. Pero miremos los proyectos que han realizado. Por C3 estuvieron estas mismas empresas y la obra civil costó el 107%.
y eso no se le aclaró a la comunidad. Miremos la hidroeléctrica en Panamá, que también está con concreto y también está integral, que no costó 2 veces, costó 6 veces lo presupuestado. Entonces, lo que uno ve es que no es solamente Hidroituango, uno ve que es algo reiterativo que lastimosamente se viene presentando en diferentes proyectos de EPM. Miremos también el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales en Bello, que también tiene más de 3 años de atraso. Entonces, listo, puede que la mala suerte llegue a un proyecto, pero cuando uno ve que esto llega a todos los proyectos y que prácticamente son las mismas empresas, pues uno sí queda altamente preocupado porque todo esto lo terminamos pagando los ciudadanos a través de las tarifas de servicios públicos. Yo tengo pregunta y es, en este momento está pasando lo de Hidroituango, desafortunado para todos, no solamente para EPM, sino para todos, porque nos duele. Pero ¿por qué si ya se ha hablado del tema de las irregularidades, si hay antecedentes, si ya hay una historia con otros proyectos, y usted ya ha hecho las sesiones, ¿quién le pone el ojo a eso? O sea, ¿por qué no se ha hecho nada al respecto? Antes de que me conteste, para los televidentes que están preguntando, porque está disparado esto aquí, ella es la concejal María Paulina Aguinaga, concejal de la ciudad de Medellín. Muchos dicen que esto porque no se había comentado, no, lo ha dicho ella muchas veces, ha hecho muchos debates en el Consejo de Medellín, se ha hablado mucho del tema, ustedes de Antofagasta hasta México le hace un seguimiento bien interesante a todo lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que ahora caemos y quiero que nos concentremos un poco en Hidroituango, porque será que entonces... Pero su pregunta primero. Sí. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que a los organismos de control les ha faltado. Lastimosamente, el Consejo es un órgano únicamente de control político, entonces más allá de los debates y de las evidencias que uno pueda presentar, pues el margen de acción es muy reducido. Pero, por ejemplo, para este caso de la contratación, la Fiscalía realizó un allanamiento a EPM en febrero del año 2017, ya había serios indicios y el fiscal incluso en noviembre en el Congreso de Infraestructura en Cartagena anunció que el próximo caso que seguía era Hidroituango y esta es la hora que no ha pasado nada. Lo mismo con la Contraloría de Medellín, cuando uno ve algunos de los informes sobre el seguimiento de Hidroituango, la verdad es que los informes son muy pobres y que en su momento cuando yo me atreví a hacer ese debate casi que me dijeron que estaba cometiendo un sacrilegio, que cómo me atreví a criticar esta obra y yo soy consciente que criticar y visibilizar los errores de la empresa no es atacarla, es defenderla, porque acá no se puede confundir defender la empresa con defender a unos pocos que han cometido estas equivocaciones. También creo que otro de los factores que pudo haber incidido en la emergencia que hoy tenemos, y según se nos ha explicado, es el tema de la remoción de la capa vegetal. La licencia ambiental que le otorgó la ANLA a EPM, que incluso estuvo suspendida por algunos de los incumplimientos de contratistas que estaban contaminando el río y tirando desechos al río, y la licencia estuvo suspendida 6 meses. La licencia contemplaba la remoción de un número de hectáreas de capa vegetal. EPM estaba solicitando que le disminuyeran ese número de hectáreas casi a la mitad, porque esto tenía un costo muy alto, pero el tema no era el costo, sino del tiempo, porque ya estaban cogidos del tiempo para hacer todo este proceso. Y si recordamos lo que pasó con el Quimbo en pleno fenómeno del Niño, la Corte ordenó suspender la generación porque no se removía en su totalidad la placa vegetal y esto estaba generando graves daños ambientales. ¿Qué hace EPM? A finales del año pasado sale corriendo a adjudicar un contrato por menor valor para la remoción de esta capa vegetal y parece ser que también al retirar los árboles y demás, pudo haber sido un factor para que todos estos desechos cayeran al río y contribuyeran en parte al taponamiento de los túneles de desviación. Frente a lo que usted está diciendo, había una información, no sabía yo qué tan confiable era o si es confiable, sobre ese tema de los árboles talados. Se decía que el contrato incluía la tala y digamos que disponer esos árboles y los dejaron, digamos que al aire libre y eso pudo haber ocasionado la emergencia. ¿Esta información es cierta? Pues yo no sé si esto pudo haber ocasionado la emergencia como tal, pero sí sé que la obligación era remover esos árboles y que EPM le estaba solicitando a la ANLA que no tuviera que remover toda esa cantidad de hectáreas, sino la mitad, pero que igual ellos lo compensaban en dinero.
con el agravante además que los túneles tuvieron inconvenientes desde el principio. Los túneles de desviación tuvieron un retraso de 1 año porque debían estar para enero de 2013 y solo estuvieron para febrero de 2014, que fue necesario hacer un tercer túnel. Y además, según dicen los ingenieros, otro de los problemas es que no estaban completamente revestidos, lo que también pudo generar o agravar la situación con los derrumbes. Hay una versión de que parte de la situación que se vive fue porque se aceleró el proyecto. Aclárenos lo de los 70.000 millones que nos mencionó, si el proyecto entraba a tiempo, y el tiempo era ¿cuándo? Bueno, como lo dije ahorita, se tenía previsto que los túneles de desviación o desviar el río a partir del 1 de enero de 2013. Esto no se hizo, tuvo retrasos, hubo inconvenientes. Finalmente se retrasan 1 año con la desviación del río para que estuvieran listos estos túneles. Esto ocasiona retrasos en todo el proyecto, también debido a los incumplimientos de algunos contratistas. Por ejemplo, el contratista de la carretera que estaba contaminando el río, se suspende la licencia por 6 meses, esto también generó otros retrasos. EPM hasta marzo del año pasado no había aplicado ninguna sanción a este contratista, cosa que uno tampoco entiende porque también generó perjuicios y pérdidas. Entonces desde ahí vienen esos retrasos. Pero a ver, yo no entiendo una cosa. Y finalmente, ellos no están cumpliendo, o sea, supuestamente no están en el cronograma. Como se vieron que esto generó retrasos, se gastaron el tiempo de holgura, también salieron tarde con la adjudicación de las líneas de transmisión, entonces había riesgo de que la energía se quedara atrapada y demás. Entonces decidieron hacer un plan de aceleración que incluía atacar varios frentes, por llamarlo de una manera, y que ascendía a más de 277.000 millones. Y este plan de aceleración, parte de ese plan de aceleración, esa acta de modificación se firma el 23 de diciembre del año 2015, es decir, terminando las administraciones de Sergio Fajardo y de Aníbal Gaviria, y adicional al costo pues como tal de las obras, se pacta un incentivo para el consorcio para que termine a tiempo de 70.000 millones de pesos. Es decir, ya se había estipulado que se debía empezar a inundar, que se debía empezar a generar este año, pero aún así se pacta ese incentivo de 70.000 millones de pesos y como lo dije, esto no había sido aprobado previamente en la Junta Directiva y el 28 de diciembre, terminando estas administraciones, se despiertan y deciden hacer una junta virtual para legalizar todo esto. Usted permítame porque vamos a hacer una pausa, vamos a entrar a un PhD que usted me invitó en geología para que nos vaya ayudando a complementar todo este caso que nos tiene tan preocupados a todos los antioqueños. Volvemos con ustedes. Reitero lo que hemos dicho en repetidas oportunidades aquí en el programa. EPM es una empresa que se ha hecho grande en el país, es una empresa que muestra mucho liderazgo en muchas cosas, pero desafortunadamente hay algunas cosas que no se pueden quedar ahí tapadas, hay que corregirlas para que la empresa siga siendo líder en el país y así se lo entiendo a la concejala. De resto, que tapar todas estas verdades, bien complejo. Nuestro invitado es don Osvaldo Ordóñez, PhD en Geología, es docente en la Universidad Facultad de Minas. Facultad de Minas. Universidad Nacional. Desde el año 1999, así que conoce. Más o menos. ¿Cómo iba a arrancar usted la pregunta? No, la pregunta era para la concejal. No, pero para nuestro invitado. ¿La situación está qué? ¿Cómo está la situación en el proyecto Hidroituango? Desde el punto de vista geológico y geotécnico es una situación crítica, ¿no? Porque en estos momentos hay, digamos, fragmentos de la obra sobre los cuales la ingeniería no tiene control. Y si usted no tiene control, pues está supeditado a que la naturaleza, digamos, artificial que se creó con el lago, pues haga y deshaga lo que quiere, ¿no? Por fortuna, pues son rocas, si fuesen suelos hace rato hubiese colapsado, pero digamos el miedo geológico y geotécnico sobre lo que está allá y las variables que hay, y más sin saber qué es lo que están implementando a nivel de soluciones, pues crea unas incertidumbres que pueden dar, digamos, pie a que mucha gente hable y opine, ¿no? Y que a personas como yo que digamos, tienen una formación geológica, más o menos geotécnica, conceptual, pero que sé de rocas, eso sí creo que sé mucho,
y más de las de allá que poca gente sabe las rocas que hay allá. Yo creo ¿Cómo que es geológicamente esta zona? ¿Es muy inestable o es muy rocosa? ¿Y sobre qué no tenemos control, Sí. por ejemplo? Por lo menos, a ver, vea, lo que pasa es que la ingeniería en Colombia, y especialmente las empresas que ejecutan esta obra, han tenido una muy buena experiencia en un macizo rocoso que es el Batolito Antioqueño, ¿no? Que es donde está el Peñón de Guatapé, Río Grande, y la última gran represa que se hizo fue Porce 2, que tenía una parte entre Batolito Antioqueño y unas rocas que conocemos como metamórficas. Como esos lugares, digamos, para construcción de embalses se acabaron, entonces EPM tuvo que correrse. Digamos, la primera que hizo fue Porce 3, en unas rocas que son muy diferentes a las otras y donde también tuvieron problemas. Y este macizo rocoso, que es, digamos, de la zona del Cauca, corresponde a unas rocas que son del dominio de la Cordillera Occidental, en la cual la experiencia práctica en estas obras es ninguna. O sea, no había experiencia práctica en estas rocas. Y para los ingenieros civiles hay una cosa que, digamos, en su forma de ser y de trabajar, para ellos creen que todas las rocas son iguales, ¿no? Ellos solo diferencian suelos y rocas y las tratan de forma general muy parecidas, ¿no? Pero las rocas son como los seres humanos, ¿no? Como es una mujer, un hombre, tienen particularidades que a veces esas particularidades son buenas o son malas. Y esas particularidades son las que existen allá. Son unas rocas que de forma global son metamórficas, ¿no? Pero esas metamórficas fueron generadas durante el choque de unas placas y lo que hicieron fue deformarlas y generaron alineaciones. Y los planos internos de ellas no están tan sellados como las rocas metamórficas de la Cordillera Central. Eso técnicamente es lo que hay. Entonces los macizos rocosos, a pesar de que son rocas desde el punto de vista visual, muy buenas, etcétera, hay particularidades de ellas que no se tiene la experiencia en el trabajo del día a día, en la construcción del detalle de un túnel, y alguna de estas cosas es lo que de pronto pudo desencadenar lo que está pasando, ¿no? Sin saber los detalles, necesitamos estudiar muy bien qué fue que pasó. Eso es, digamos, el contexto general. Aunque es motivo de investigación y será motivo de investigación, se puede decir que en principio la culpabilidad es del estudio de suelos en el proyecto. No, a ver, vea, mira, hay como dos cosas que diferenciar. Resulta que el túnel de desviación de las aguas es un túnel, digamos, que es como este brazo, ¿cierto? Ese túnel está diseñado y construido para evacuar las aguas del río de forma normal. Pero ¿qué fue que pasó? Entonces, todo lo que yo hago como ingeniero y la gente que estudia es preparar ese túnel para que resista esa agua, el paso de esa agua normal. Pero como ese túnel se taponó, ¿cierto? Entonces, al taparse aquí en este lado, se empieza a crecer una columna de agua. Esa columna de agua es de 50, ¿ese es uno de 60 los metros. túneles o eso qué fue ahí? Eso es la zona de los túneles y ahí cayó y tapó, ¿no? Por eso, entonces, o sea, lo que se vino fue la montaña desde arriba. Sí, pero antes el primero que tapó fue el túnel aquí y él generó un cono, ¿no? Sí. Un cono hacia arriba, que esto lo que me está evidenciando es una succión. Y les voy a explicar la succión para que la gente entienda qué es lo que pasa. Entonces el túnel estaba así. Cuando el agua se represa, entonces hay una presión, una cabeza de presión de agua aquí. Cuando se destapona, esa agua sale emberracada a mucha más velocidad de la normal. Entonces esa velocidad, con esa presión, ella internamente jala hacia arriba. Y si hay una debilidad pequeña que se tenía considerada o era pasable para la corriente normal, pero ya con presión, eso empieza a jalar. Y cuando vos ves arriba, ¿cierto? Como en las fotos y eso, muestran el cono que se genera, es un cono producto de la succión. Entonces, cuando esa succión se genera, pues no es que sea un error de ingeniería, sino que es una condición a la cual jamás se había diseñado el túnel, porque el túnel era para trabajar a presión de agua, sino a agua corrida, ¿no? Básicamente. Entonces, esa condición es lo que hay que tener en cuenta. ¿Usted escuchó lo que dijo la concejala ahora? Más o sobre menos. la tala de árboles y todo esto. Bueno. Y entonces esto pudo haber afectado que estos túneles se van quedando todos estos troncos ahí y hacen un tapón natural o... Claro que eso, digamos, fue lo que, en principio, lo que pasó fue un taponamiento de palos y eso, ¿no? ¿Y qué fue que pasó? Yo estuve en la zona hace como 2 meses, 3 meses y estuve hace poco y ya se estaba talando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veía a la gente? Porque tengo colegas o amigos, ¿no? Trocheros de la zona de campesinos que trabajan ahí, ellos estaban retirando los troncos grandes, ¿no? Y muchas ramas estaban quedando para después recogerlas porque el embalse se iba a llenar en julio, ¿no? Sí. Ahora. Sí. Entonces, el invierno incrementó las lluvias, hizo que mucho este material cayera al río y taponó. Y al taponar empezó rápidamente a subir el nivel del embalse y, digamos, no estaba preparado y cogió todo ese material que había ahí y incrementó la cantidad de troncos y de basura y de desechos. He leído cantidad de artículos que escriben en todas partes. Ahí están viendo ustedes imágenes de apoyo. Esas son las 8 entradas para las máquinas que están por debajo. Pero pregunta, ¿por qué muchos dicen que esos túneles no los debían haber tapado Todavía que se debían haber sostenido hasta el final? Pues en eso es una frase que alguien me dijo de EPM, un colega,
y la hago carrera. Es muy fácil ser historiador, más fácil ser historiador que adivino. Sí. El taponamiento de los túneles hacía parte del proceso constructivo, ¿no? Es una decisión que se toma en un conjunto, no es que ahora todo el mundo decir, ¿por qué los taparon? ¿Por qué no sé qué? No, era parte del proceso constructivo porque ya venía el llenado del embalse, ¿no? Y calcularon que... O sea, están en el justo tiempo para agarrarlo, no como están Sí, especulando por ahí. porque eso es una decisión que se toma en un conjunto entre ingenieros, constructores y dueño del proyecto, y seguramente la explicación técnica que hicieron, pues, avaló que se tapara. Eso no es una persona que toma esa decisión, porque es taponar los túneles, pues, con ese concreto, esa cantidad es una cosa, digamos que es una decisión técnica, ¿no? Entonces, eso parece que estaba en todo el cronograma, ¿no? Parece, ¿no? Eso es lo que hay que esperar a ver, y cuando se haga, pues, la investigación y el peritaje, pues, se tendrán. La cuestión sí es, ¿por qué no había un plan B, cierto? Plan C, esas son las cosas que uno ya, pues, digamos, hace conjeturas, ¿no? Pero seguramente los diseños, de acuerdo a la dimensión del túnel, pues permitía que, de acuerdo a las aguas que tenía, evacuara, pero no contaron que se iba a sobrepasar en lluvias, ¿no? Y taponar, porque eso pasó hace como 2 años, también el río se represó en la época Mire, tiene el invernal. efecto que usted dice, mire como ¡fum! Cuando se destapa. Eso es presión, ¿no? Eso es presión. Pero cuando, Yo cuando el agua va viajando por el túnel adentro, ella lo que hace es jalar hacia arriba. Claro. Entonces la presión jala, y si usted está en un terreno que está debilucho, pues eso, esa Mueve. presión hace que eso Eso es una colapse, ¿no? aspiradora. Lili. Osvaldo, muchas personas dicen que ya pasó lo peor, que ahorita lo que se viene son estudios y demás para controlar lo que ha pasado. Y ahorita usted fuera de cámara nos decía que todavía no sabemos si realmente ya pasó lo peor. No, ¿Ha mira, lo que pasado pasa eso es que todavía yo soy un poco como trágico, ¿no? A mí me gusta siempre el peor escenario, porque es mejor que yo me equivoque por exceso que por defecto, ¿no? No por tranquilidad. Entonces, las cuestiones de este macizo rocoso, mira, hay una condición muy maluca. Imaginemos el mismo brazo, entonces yo taponé esto. Entonces taponé, si taponé es porque se vino parte del material que hacía parte de la forma del túnel. Si destapó, no como pasó el sábado, entonces ese material se fue. Y si vuelve y se tapa, quiere decir que se desconfiguró aún más la sección del túnel. Entonces quiere decir que alrededor de toda esa sección del túnel hay en estos momentos agua en presión echándole así. Es como que yo le coloque a la concejala mi dedito así, donde lo ponga todo el día, mañana está en el suelo. ¿Cierto? Porque a pesar de que ahorita no le haga nada, si le pongo el agua o la presión 1 o 2 días, o yo me canso como agua, pero el agua no se va a cansar porque da hasta la columna, ¿no? Sí. Sino el macizo rocoso en este caso. Entonces esa agua puede estar entrando en las fracturas, Filtrando. y generando presión, ¿cierto?, sobre el macizo rocoso. Por fortuna, pues hay mucha roca que uno, digamos, geológicamente le quedaría difícil, pero no sé si toda la sección tiene suficiente roca para soportar la presión y disiparlo, ¿no?, en el macizo rocoso. Si hay poca roca hacia este lado, esa presión puede reventar hacia un sector. Y uno ahí lo que necesita es las condiciones, digamos, de ingeniería, que le muestren medidas, diseños, qué perforaciones existen para, digamos, mitigar y tratar de resolver esas cosas, ¿no? Eso, digamos, en el contexto, pero la solución básica para que ustedes entiendan es quitarle presión de agua, ¿no? Entonces, vamos a pensar que toda esta montaña es el agua que hay represada hoy. Entonces, lo que tiene que hacer EPM es hacer túneles así, ¿no? O sea, un túnel, digamos, a 30 metros, a 40 metros del agua, otro a 60, otro a 80, hasta abajo, ¿no?, para ir evacuando el agua. Entonces, la construcción de esos túneles, porque adentro de la montaña, digamos que es llena, es como un queso, llena de túneles y huecos para la obra. Entonces, es evacuar esa agua desde arriba hacia abajo. No tratar de destapar abajo, porque si destapamos abajo hay una Más presión. hay una presión horrible, muy grande, difícilmente diseñada o tenía en cuenta los diseños, porque el túnel no estaba para eso. Entonces, si yo destapo el túnel abajo, Entonces usted la está presión diciendo, va a ser... vamos a tener que hacer entonces túneles complementarios. O sea, Esa sería una solución, no sé si la están contemplando, la están haciendo. Eso es larguito. ¿Cuánto se No, demora? porque tampoco, no hay que preocuparse, porque dentro de la obra hay muchos túneles, muchas cosas que hicieron para construcción, y un túnel de esos se puede adecuar y conectarlo a 150 metros, no sé las medidas, en 150 metros hoy tenemos avances en voladuras de 10, 15 metros por día. Entonces, si son 150 metros, estamos hablando de 10, 12 días, ¿no? Para solucionar, para evacuar el agua. O sea, lo que hay que hacer ahora es evacuar el agua. Porque esa agua, esa masa de agua ejerciendo presión sobre el macizo rocoso no es buena. Y no es mejor terminar la represa hacia arriba para que empiece a verter por el vertedero, porque es que hay una diferencia, yo no sé, 18 metros o algo 20 así. y pocos No han metros. podido llegar hasta la parte de arriba para que empiece a irse por el vertedero. Dice Nacho Sí, que el Pero es que gobernador entonces- indicó hoy que están a 10 días precisamente de que pero si el invierno culminen los deja. El para dato- que comiencen Fíjate, me dio un dato de a botar por el 40 metros vertedero. cúbicos de piedra tienen que echar diaria. Y con el invierno estaban en 20 metros cúbicos. Don Germán Mendoza. Yo le quiero preguntar al profesor qué
¿qué tanto se podía prever esto? Es decir, con todos los estudios que se hagan, con todo lo que se analice, los estudios de suelos, la geología, todo lo que usted nos está hablando aquí, ¿esa posibilidad de que pasara esto se podía contemplar o simplemente fue algo fortuito que nadie podía prever? A ver, primero vamos a esperar, digamos, todos los estudios para poder hacer la cosa, pero hagamos una aproximación. Por mucho que usted estudie, perfore y haga análisis de macizo rocoso, de ensayos triaxiales, todo lo que usted quiere, se puede imaginar, el ser humano y la ingeniería en cualquiera de sus ramas, el de la medicina y todo, tiene un grado de 95% de certeza de decirte que algo va a estar bien. Queda un 5%, que es el 5% de las incógnitas de la misma naturaleza que es difícil hoy modelar y seguramente va a ser muy imposible durante muchísimos años del desarrollo de la civilización. Entonces, ese 5% puede ser, digamos, yo hago un ejemplo muy bueno, ¿no? En un cuerpo humano, usted puede tener un ser con todos los vestidos más cachezudos que tenga, corbata, etcétera, etcétera, pero ese ser sale caminando y sale con un cordón suelto, ¿no? Y pueda que pise ese cordón y se cae, y se golpee en la cabeza y se mate. Sí, entonces usted diga, ¿viste? Pero si ese man iba bien vestido, todo organizado, sí, pero es que no se amarró el cordón. En este caso, digamos que la similitud sería eso. Fue un cordón que estaba suelto y por ahí, digamos, se tapó, no generó el problema y eso desencadenó en una caída. Menos mal no se golpeó ni el cerebro ni el corazón, que en este caso es la presa ni la casa de máquinas. ¿Y quién no amarró el cordón? Eso, ya eso vendrá la cosa. Bueno, fue que no amarraron bien el cordón, fue que el cordón era muy apretado y usted a veces se aprieta un cordón a un niño y empieza a darle la de fiebre, ¿no? ¿Y por qué tiene fiebre? No, es que tiene los cordones muy apretados, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso pero eso es lo que viene después. Pero ahí sí tenemos que ser historiadores, como dice la consejera. Aquí habrá que empezar a investigar. Entonces, si tumbamos los árboles, no los tumbamos, hicimos bien el estudio, y ahí sí hay que hacer historia, Lili. Nacho, yo tengo una duda y tiene que ver con el tema económico, porque aunque se le ha preguntado a EPM y ellos dicen que es apresurado, sin duda eso va a tener unos sobrecostos y unas pérdidas económicas para el proyecto y obviamente para la ciudad y el departamento. Y yo quisiera preguntarle a la concejal si realmente se tienen esas pólizas y esos seguros, y eso qué, o sea, sabemos de cuánto nos cubre con esto que acaba de pasar, o qué es lo que va a pasar económicamente con este proyecto. Que estaban bien cubiertos, están bien cubiertos. Bueno, yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que hablaba el profesor y con lo que preguntaba Germán, y es de quién fue la responsabilidad. Efectivamente, esto era algo que se podía prever o no. Y de ahí ya las aseguradoras entrarán a mirar hasta dónde cubren y cómo va a ser el resarcimiento de esto. Pero sin lugar a dudas esto va a poner en aprietos al departamento, al municipio de Medellín, a EPM y a los municipios de influencia. ¿Y por qué lo digo? Porque EPM construyó esto con recursos de deuda. EPM no tenía recursos propios para construir esto, estamos hablando de más de 11 billones de pesos, tuvo que salir a hacer diferentes préstamos, los niveles de endeudamiento de EPM, yo también lo he advertido en mis debates, están supremamente altos, ya una de las calificadoras de riesgo le bajó la calificación la semana pasada, porque todas las proyecciones indicaban que el proyecto iba a empezar a funcionar en noviembre de este año, que se empezaba a generar energía, que esto iba a generar mayores excedentes y que por lo tanto EPM iba a tener holgura y capacidad para pagar todo este servicio de la deuda a tiempo. Esto puede generar que le incremente el servicio de la deuda EPM, que ya las transferencias que le hace al municipio de Medellín, que son del 55% de las utilidades cada año. Yo no sé si bajo esta situación es prudente, porque también lo he advertido que no me parece justo que, si bien es cierto se le saca el 55% de las utilidades de la matriz, muchas veces esto equivale hasta el 70 y 80% de las utilidades del grupo, porque hay que reconocer que hay malas inversiones que no están rentando lo que se esperaba y que no nos están dando los dividendos que requeríamos. Entonces esto pone en aprietos al grupo EPM, al municipio por las transferencias, y miremos qué va a pasar con el plan de desarrollo de la gobernación, que pensaba emitir unos bonos ignorando las utilidades futuras de Hidroituango y que de ahí se iba a financiar proyectos tan importantes para el desarrollo del departamento como Antioquia, Puerto de Antioquia. Sí, pero usted está pensando que entonces esto se va a demorar mucho más, porque según lo que tengo entendido esto fue un traspiés, pero no un traspiés tan grave como para decir que se van a demorar un año. Nacho, pero hay concejales que dicen que les han contado que hasta 2 años de retraso pueden tener. Por eso estoy haciendo la pregunta. Más los sobrecostos. Porque lo que dicen es que esto se retrasa 6 meses. No, pero ya usted me está hablando que hay concejales que hablan de 2 años. De 2 años se está hablando, pero no se puede especular porque
como lo dijo el geólogo, el profesor, hay que esperar, determinar, porque hay fenómenos que en este momento no se pueden controlar, que la ingeniería y demás tienen que esperar, mirar qué pasa para saber cuál va a ser la mejor decisión. Entonces todavía no se tiene certeza cuándo empezaría a generar Hidroituango, no se tiene certeza del daño económico, sabemos que los equipos que eventualmente se dañaron por la inundación de la casa de máquinas tenían un costo aproximado de 400.000 millones de pesos, pero más allá de eso no se sabe y no se ha cuantificado y EPM no ha dado la información de cuánto va a costar. Pero por los daños y lo que venía usted denunciando anteriormente, entonces, ¿qué? Sí, de los contratos. Económicamente. Sigue pendiente. El Exactamente. profesor quería complementar. Perdón, perdón, profesor, antes de que se nos vaya la idea, concejala, hay una preocupación entre la comunidad, nos lo han escrito todo el mundo, que ahora qué va a pasar, hay posibilidad, yo creería que no, de que le trasladen cualquier sobrecosto a la gente en las tarifas de servicio. Pues mire, todas las inversiones que se hacen para la generación, para la transmisión y para la distribución de energías, según la fórmula establecida por la Comisión de Regulación, van cargadas a la tarifa. Entonces, finalmente, vía impuestos, vía tarifas y demás, los ciudadanos somos los que terminamos pagando estos Usted dice que sobrecostos. nos podrían llegar a subir el servicio De energía. Pues de es energía. que según el modelo que tenía proyectado Hidroituango, se había dicho que en un periodo de 4 o 5 años el precio de la energía iba a disminuir porque iba a haber una sobreoferta de energía. Pues yo no sé. Pero no que haya un aumento puntual en el caso de IPM por el daño. Entiendo Claro. que es lo que está diciendo la concejala. Sí, pero a ver, por lo que digo, la tarifa de servicios públicos que establece la Comisión de Regulación, ahí deben ir amortizadas todas las inversiones que se hagan. Por eso la tarifa tiene diferentes componentes, la de generación, la de distribución, la de transmisión y la de comercialización. Entonces, muy seguramente eso no lo van a cargar a ese componente. O sea, que no es la van a subir. Pues O sea, eso no lo la- terminamos no, está pagando los diciendo la ciudadanos. De concejal. alguna manera. Pero aquí no está diciendo la Gravísimo concejal. eso. Gravísimo, porque entonces nos toca. Lo veo usted muy pensativo. Dígame una cosa, en este momento, ¿cómo está Hidroituango? ¿La represa se está llenando o ya está a un nivel bajito? No, ya está, digamos, primero está evacuando por la casa de máquinas, ¿no? Pero si deja de llover, entonces no se llena el embalse, entonces deja de evacuar. Muy bien. Entonces, alguien decía que qué bueno que venga el verano, ¿no? Porque si viene el verano el embalse no se vacía, ¿no? Porque no tiene por dónde salir. Pero entonces lo más conveniente es desinundarla o dejar que siga para arriba y tratar de hacer el llenado que hace falta para estar por encima del vertedero. Para mí cualquiera de las dos cosas es crítica, ¿no? Porque es que tenemos el problema abajo. En la pata está tapado y eso no está con control. Entonces, en el momento que se destape, entre más agua, más presión. Entonces, con más velocidad sale. Y si sale con más velocidad, tengamos un modelito simple. Un túnel de esos, digamos, evacúa 2.000 metros cúbicos por segundo. Si yo tengo presión, hay más empuje. Entonces pueden salir 5.000 o 6.000. Pero si subo más el agua, pueden salir 7.000, 8.000 metros cúbicos por segundo. Eso significa que al río, una vez se abra ya en el cañón natural, pues el nivel del río va a subir y va a pasar algo cercano a lo que pasó el sábado. Entonces, pues para la obra unos dirán que muy bueno, pero en el término, digamos, de la parte hidrodinámica y la carga de presión y eso, no es bueno que el embalse esté lleno sin tener la forma por donde evacuar Usted el lo que agua me por está debajo. diciendo es, hay que sellar esos túneles de agua para que no queden descontrolados. No, hay que abrir para Pero sacar el agua por debajo. O sea, entonces, primero Controladamente. sacar el agua, terminar el nivel de la represa, ahí sí sellar Entonces, lo y ideal volver. es, claro, Sería lo ideal es vaciar el embalse para poder terminar la construcción. Y una vez hecho hacer todas las reparaciones en esos túneles que se dañaron, de pronto tener que hacer nuevos, etcétera, para poder tener Entonces, descargas. ¿cuánto creo tiempo se a demora? los 2 años que Sí. me están dando, haciendo el trabajo, ahí sí le creo a los 2 años. Y O puede ser yo tengo más, una ¿no? pregunta. ¿O puede ser más? Sí, a ver, ustedes que les gusta hablar de plata y de política, eso no es lo interesante ahora, porque lo interesante es salvar al enfermo que está en cuidados intensivos. Ya no preguntar si tenía zapatos o no, y quién le compró los zapatos, y el que firmó los zapatos fue Fajardo o no sé quién, eso no amarró el importa. cordón. La situación es la siguiente, y van a poner números. Pueda que la empresa aseguradora llegue y revise, porque la empresa aseguradora tiene ingenieros, no economistas, ni politólogos, ni sociólogos, ni ambientólogos, no tiene ingenieros. Ellos van a ir a ver si lo que se hizo en obras es lo adecuado. Si las medidas que tomaron son las adecuadas. Ejemplo, usted tiene un accidente en una empresa, cualquiera, en una mina, y se le cayó lo que sea. La primera pregunta que le hacen, ¿tenía ARL? No, chao, perdió. ¿Tenía casco? Ah, no.
y le cayeron 100 toneladas de roca, eso con casco, sin casco, muere. Pero si no tenía casco, no paga el seguro. Así es. Entonces, en este caso los técnicos van a venir a revisar. Y dicen, si hizo más procedimientos geotécnicos, ingenieriles, no sé qué, ¿sabe qué? No pagamos el seguro. Y peor, pensemos que todo se hizo bien y pagan. Pero la empresa aseguradora dice, yo debo revisar cómo quedó la obra. Si la casa de máquinas está afectada drásticamente, si los túneles están afectados drásticamente, él dice, bueno, usted me estaba pagando por decir algo, es como un carro, ¿no? Un carro chocado tiene un precio diferente a un carro nuevo, y así sea el mismo modelo. Pueda que ni se lo aseguren. Eso pasa. Entonces, en este caso, ¿cierto? Si vamos a hablar de esos futuros, pues pueden haber escenarios tan trágicos que a nivel de seguros nadie asegure ese proyecto. Y tengo que cargar todo, ¿no? Pero esos son los escenarios peores. Hoy lo que necesitamos es que EPM y las empresas nos digan cómo van a evacuar el agua controladamente. Controladamente es botando 2.000 o 3.000 metros cúbicos por segundo. De ahí para allá es emergencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy, digamos, nos debe llamar a todos, porque la parte política, pues hay gente que hace muy buen control político, el otro que se cree historiador muy bien, pero lo técnico es para mí lo más preocupante, y yo no sé ustedes, pero señores, hay que evacuar ese embalse. Venga, geólogo. Y es la pregunta, ¿cómo lo van a hacer? Y eso es el debate con EPM y llamarlo ingeniero aquí, bueno, amigo, ¿qué están diseñando? ¿Qué bypass van a hacer? ¿Cómo están los túneles de estabilidad? ¿Aguantan para no sé qué? Le tengo que hacer una pregunta en su experiencia tan grande en geología. Y esto podría terminar una gran debacle en caso de que los túneles se tapen, eso se llene, el vertedero tan... O esto no habrá, porque muchos han estado hablando de algo ya catastrófico, que eso el agua coge y trona y barre con todo eso. Genera avalanchas. Pues mira, a ver, digamos que vamos a poner, digamos, como los escenarios técnicos. Yo tengo una columna de agua en este momento va a la 225, casi a la 380, ¿no? Entonces vamos a hablar que hay 150 metros de columna de agua, ¿no? Con un embalse, no sé si tendrá 50 kilómetros en estos momentos, no sé cuánto tiene exactamente. Entonces, esa agua lo primero que ella va haciendo es atacando en la parte de arriba, ¿no? Abajo atacar, pues es atacar toda una cordillera, ¿no? Entonces es muy difícil que ella por debajo, digamos, te haga daños que desfonden el embalse. O sea, que el agua se vaya por debajo. Y me desfonde el embalse, por lo menos en lo que yo conozco del cañón y la geomorfología, es un cañón en B totalmente de roca. Es muy difícil que por debajo ella me lo vaya a atacar, ¿no? Ella me va a atacar por las laterales y porque las laterales no estaban preparadas todavía para el llenado del embalse, ¿no? EPM estaba haciendo inyecciones en los macizos precisamente para cuando se llenara el agua no filtrara a las laterales del macizo, ¿no? Y ahí la presión es menor. Pero como eso no estaba preparado, ¿cierto? Todavía no estaba terminado eso, entonces existen puntos de debilidad, ¿cierto? Que el agua puede atacarlo, ¿no? Entonces hay muchos túneles internos que hoy está saliendo agüita, y esa agüita no tenía por qué estar saliendo, pero hace parte de esas cosas que no es que no las tenía, no, es que el embalse todavía no se iba a llenar, ¿no? Entonces como no se iba a llenar, pues no estaba... Es como decir usted, la casa no la tenía con baldosa, pues, entonces ¿cómo va a hacer una fiesta? Bueno, pues ya no hagamos ese terror tan horrible. Eso no, pero son los peores escenarios. Pero aquí ya me regañan y yo no quiero ser terrorista. Yo tengo una duda para la concejal. Teniendo en cuenta todo lo que está pasando, eso obvio genera una cantidad de gastos para EPM. EPM hoy financieramente tiene con qué cubrir toda esa cantidad de gastos. A ver, reemplazar los puentes que se le fueron. Darle platica a toda esta gente que quedó los damnificados, como mínimo 600 me va a responder. Don Germán Mendoza tiene una llamada también bastante compleja. Sí, señor, y hemos tenido problemas con la comunicación, pero tenemos en línea a Daniel Quintero. Él hasta hace poco fue ex viceministro de Economía Digital, ex viceministro de las TICs, y nos llamó la atención que el fin de semana nos lo ayudaba a publicar Yasmín. Daniel estaba haciendo unas publicaciones sobre lo que, según él, tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en Hidroituango. Daniel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta oportunidad, Daniel. Hola Germán, un saludo a toda la mesa. Qué bueno que estemos todos unidos en defensa de las víctimas que ha causado ahorita Hidroituango y las que causó antes, porque esta es la primera obra que entra en una tragedia como esta, en una crisis como esta, y ha causado más muertos antes de que empiece la crisis que después. Acá hubo varias masacres, varias personas que murieron, que fueron asesinadas por denunciar precisamente los malos manejos que se estaban haciendo con la hidroeléctrica en relación a muchos de los temas que ustedes han venido mencionando. Pero además creo, y estoy convencido, y pues esa fue la principal razón para iniciar el proceso de denuncia, es que nos estaban mintiendo cuando el gerente, sin información suficiente, sale y dice
que se trataba de una acción natural imprevisible y que debido a eso había ocurrido el fenómeno. Y entonces iniciamos precisamente con un grupo de ciudadanos una iniciativa de datos abiertos que buscaba entender realmente qué era lo que había pasado, con información disponible, con información que encontrábamos de documentación en empresas públicas de Medellín, en Hidroituango en general, y pues nos empezamos a encontrar una serie de anomalías, muchas de las cuales ha denunciado la concejala, y muchas otras que rompen en cierta medida la confianza y que nos ponen a dudar de si las personas que hoy están tratando de resolver el problema son las adecuadas, por cuanto en principio no dieron la información correcta. Hay cerca de 500.000 personas en riesgo. No sabemos realmente si EPM, si el gerente de EPM está diciendo la verdad en relación a la estabilidad de la presa, en relación a la velocidad a la que está subiendo el agua versus el tiempo que van a demorar en terminar la presa. Esta mañana, escuchando al gerente de EPM, decía que el domingo podrían eventualmente tener la presa funcionando, que la capacidad de salida del túnel de máquinas por donde está saliendo el agua en este momento es de 2.000 metros cúbicos, pero el Cauca está llevando entre 2.000 y 2.400. El año pasado estaba llevando para esta época 3.500 metros cúbicos, lo que eventualmente podría significar que la cota del agua está subiendo. La pregunta es si está subiendo más rápido o menos rápido que la velocidad a la que está construyendo el resto de la represa empresas públicas. Daniel, usted publicaba y decía que no había sido natural el evento, sino que lo hicieron para ahorrarse 6 meses. ¿Usted por qué dice esto? Bueno, entonces aquí arrancamos con varias partes de los estudios y de los documentos que pudimos procesar. El primero, como lo decía la concejala, en 2013 la Comisión de Regulación de Energía le dice a empresas públicas que lo va a sancionar. Empresas Públicas hace un análisis de cuál sería el costo, porque llevaba además 20 meses de retraso, y llevaba 20 meses de retraso por una razón fundamental, y es que los estudios de suelos no estaban coincidiendo con lo que estaban encontrando los ingenieros y la empresa constructora. Eso llevó a 20 meses de retraso para 2013, y entonces Deloitte, la constructora, que juega ahí un papel importante, le dice a Empresas Públicas de Medellín, pues ustedes tienen que crear algún programa que garantice que van a cumplir si no quieren que lo sancionen. Entonces, en 2015, finalmente, Empresas Públicas presenta un proyecto que tiene varias características, un nuevo diseño, y esto es importante decirlo. No solo es un nuevo diseño que plantea como cronograma todo lo que ha venido pasando en relación a cuándo se cierran los túneles, sino, pero es un diseño para ahorrar tiempo. Y entonces empiezan a tomarse algunas decisiones, como por ejemplo, primera decisión, no se le colocan con puertas de cierre a los túneles principales, los únicos que habían construido o que estaban construyendo en ese momento. Y entonces empecemos por ahí. Si los túneles, ellos decían, si ponemos puertas de cierre, esto nos va a tomar un año más. Entonces toman la decisión de no ponerle túnel de cierre, con puerta de cierre, y en lugar de eso dicen, bueno, no le ponemos con puerta de cierre y creamos otro túnel para resolver el problema que sí iba a tener con puerta de cierre, que la llaman el sistema auxiliar de descarga. Entonces, pero pensemos un momento, si hubieran tenido las compuertas de cierre y los túneles que inicialmente plantearon inicialmente. Si eso hubieran hecho, hubieran terminado la presa, cerrado los túneles y empezado a llenar inmediatamente. Eso no ocurre. Entonces, ¿qué hacen? Crean un nuevo túnel que no estaba en los diseños, así como decía la concejala, y además, miremos algo, en principio tenían 2 túneles soportando el proyecto, había cierta redundancia. Ahí uno observa en el diseño inicial que había una matriz de riesgos y decían, si falla un túnel tenemos el otro. En el nuevo diseño solo hay un túnel que va a soportar la presa por 5 meses. Entonces eso es una bendición. Echémonos la bendición y supongamos que no va a pasar nada en esos 5 meses. Y bueno, eso en algunas represas ha funcionado,
Pero entonces, ¿qué observa uno? En los primeros diseños sí tenían en cuenta eso. Entonces, ahí ya van dos problemas. Tercer problema, ya los ingenieros, y uno observa en los informes de seguimiento, se da cuenta que habían encontrado muchos problemas geológicos haciendo la obra, de todo tipo, caída de las paredes de las cavernas, etcétera, o sea, deslizamientos de todo tipo. Y entonces, ahí toman una decisión que yo creo, y no soy historiador, no pretendo ser tampoco geólogo, pero yo creo que es arriesgada, y es cerrar los túneles que estaban soportando la presa, dejar un solo túnel a pesar de que ya habían visto todas las fallas geológicas. Y hay algo que a mí me genera grandísima preocupación, según lo que dijo el gerente de Empresas Públicas de Medellín esta mañana. No sé si estaba confundido en relación a los túneles, pero dijo lo siguiente: a mí me gustaría que le hiciéramos esa pregunta y de pronto el ingeniero Osvaldo, el profe, nos dice si yo estoy equivocado o no. Pero resulta lo siguiente, resulta que el ANDA, la agencia ambiental, le dice a Empresas Públicas que para cumplir los requerimientos ambientales, cuando empiece el llenado de la presa, debe garantizar cerca de 500 metros cúbicos de agua al río Cauca para que no se muera la vida natural del río Cauca hacia abajo. Cuando se empieza a llenar la presa, lo que pasa es que se seca el río hacia abajo. Entonces el ANDA le dijo, no, le dijo, un momento, usted tiene que mantenerme un flujo de agua. Entonces, como eso no fue diseñado en ninguna parte, ellos crean otro túnel, del cual no se ha hablado mucho. Es un túnel que se llama la Galería Auxiliar de Desviación. Esa Galería Auxiliar de Desviación solo mueve 400, 500 metros cúbicos por segundo. Entonces, esto es bien técnico, pero el gerente de PM dijo que en el momento en que se presenta la primera crisis, el agua estaba saliendo por la Galería Auxiliar de Desviación, lo cual me llama la atención, y no por el sistema auxiliar de desviación. Lo que quiere decir eso es que, y esa es mi pregunta, o se equivocó en las palabras que utilizó, o ya había empezado el llenado de la presa. Y eso sí sería un atrevimiento muy grande, porque lo que pretendió entonces fue ahorrarse 15, 20 días de llenado. Si el agua estaba saliendo por la Galería Auxiliar de Desviación, es porque ya habían empezado el llenado de la presa, no lo iban a hacer en julio, sino que lo habían empezado en ese momento. Daniel. Puede que el gerente, que es encuestador, no haya diferenciado bien entre el sistema auxiliar de desviación y la Galería Auxiliar de Desviación. Daniel, usted era viceministro de Economía Digital. ¿Usted por qué conoce tanto del proyecto, en temas como tan puntuales, tan específicos? ¿Y usted tiene aspiraciones políticas o pertenece a algún movimiento político en este momento? Mira, a mí me han preguntado eso por redes y la respuesta es muy sencilla. Mi primer trabajo como ingeniero fue en Empresas Públicas de Medellín. Yo denuncié lo de Orbitel, yo denuncié las irregularidades de UNE, y en todos los momentos me pidieron silencio. Me pidieron silencio en Orbitel, nos dijeron en su momento que lo de UNE era lo mejor para la ciudad y que debía guardar silencio. No guardamos silencio entonces y no vamos a guardar silencio ahora, porque yo estoy convencido, y la ciudad lo sabe, que hay un plan, hay un programa de privatización de PM y de mal manejo de PM para enriquecer a unos cuantos. Entonces, cada vez que yo veo que le están haciendo daño a EPM, que le están haciendo daño a Medellín, pues me enfurezco y salgo a decir las cosas que hay que decir. ¿Pero usted tiene infiltrados al interior de PM o cómo se entera usted de todo esto tan técnico? A la detalle. Hay algo en economía digital que se llama economía compartida. Y lo que quiere decir eso es que muchos ciudadanos nos sumamos para resolver problemas que generalmente resuelven son expertos o que resuelven son grandes empresas. Nosotros creamos una iniciativa cuando pasa esto que se llama Verdad y Hidroituango, y lo que hace es que los ciudadanos nos empiecen a enviar información. Entonces lo que hacemos es utilizar la capacidad cognitiva de muchos ciudadanos al mismo tiempo. Es la confianza en que cuando muchas personas se suman, podemos encontrar qué es lo que está pasando. Entonces pudimos leer cientos de documentos en un par de días. ¿Por qué? Porque no era uno solo, porque éramos muchos. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado en Nos Cogió la Noche con este tema de todos los antioqueños.
no sé si irme una pausa, pero antes de irme a la pausa, yo le quiero preguntar una cosa a usted. Se va a politizar, se va a volver tema político esto, donde el PM caiga en tema político de campaña. ¿Usted se imagina a Petro, Duque de la Calle, que entre otras esa persona que hablaba? Por eso, esa va a ser la independencia que logró durante tantos años, se va a acabar. Bueno, yo creo que hay varias cosas que decir. Lo primero es que este tema no se debe politizar. En mi caso particular me siento con la autoridad moral para hablarlo porque vengo denunciándolo desde que inicié el Consejo de Medellín en enero de 2016. Perfecto, usted está bien. ¿Qué le opina a este señor? Ex viceministro de Economía Digital y resulta que tiene la sapiencia más grande sobre EPM. O sea, ya se politizó. Pues yo sí pero creo... trabajó en EPM, Nacho. O sea, también hay que pues tiene conocimiento y causa en parte. Uno se pregunta es, puede ser, puede no ser, lo que él dice. O puede ser una campaña negra. O puede ser una campaña negra. Yo creo que acá se trata de salvar vidas. Yo no sé si el profesor no me escuchó. ¿Usted no estuvo en desacuerdo con usted? Cuando haciendo unas caras ahí como, no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué me va a contar después de la pausa? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con lo que dijo? No, en algunas cosas estoy muy en desacuerdo. Vamos a hacer una pausa y ya nos va a contar por qué están de acuerdo. Eso es utilizar el chisme para una cosa tan grave como esta. Vamos rápidamente porque nos coge la noche aquí, desafortunadamente. Entonces, geólogo, usted estuvo de acuerdo en varios asuntos. ¿Usted le parece que se está generando más terrorismo este señor? ¿Oportunidad política para hacerlo? Sí, claro. ¿Usted perteneció al movimiento del tomate o qué era? ¿O perteneció? Una cosa pero del ahora tomate. está por el Partido Liberal y apoyando a Humberto de la Calle. Muy bien, está por el Partido Liberal apoyar, listo. La primera cosa que pienso que es pertinente, así no me toque eso, no permitir que estos comentarios se queden en silencio. Al él decir que hay más muertos antes de esto y después de esto, gracias al proyecto, es una vergüenza, ¿no? Porque yo creo ver las pruebas de él de que diga que el gerente de EPM y todos los de EPM han creado grupos paramilitares para matar a la gente. Eso es una vergüenza, ¿no? Que estemos inculcando los muertos de diferentes actores que hay en este país a unos ingenieros que muchos son amigos míos, son egresados de la Nacional, de la Medellín, de AFIT, y no creo que nosotros tengamos en los cargos directivos de las empresas a paramilitares o asesinos. Eso no lo podemos dejar que haga carrera. Lo segundo, los detalles de que él dice ahora que es que se hizo esto, que se hizo o no sé qué. Hombre, todas esas decisiones, como les digo, no las toma una persona, sino una junta, ¿no? Lo de acelerar una obra, las obras se pueden acelerar siempre y cuando las cuestiones técnicas lo permitan, ¿no? Eso es lo que va a ser parte del mañana cuando hagamos la investigación. Y eso es muy fácil, eso es muy simple, ¿no? Todos los túneles, todas las obras tienen mapas geológicos, geotécnicos de detalle, ¿no? Y una vez se haga la evaluación de eso y el tipo de roca, se observará si el soporte que se hizo era el adecuado para ese momento. Y ya, pero eso es una vez hagamos eso, no ahora con las conjeturas que irresponsablemente para mí desde el punto de vista técnico y político se hacen aprovechando esto, ¿no? Y eso tampoco lo podemos permitir porque esto es un tema técnico y que hoy demanda básicamente que EPM nos diga cómo va a evacuar el agua, ¿no? Técnico y reparable. Irreparable, está reparable por ahora está reparable, ¿no? Cuando no esté así, con certeza yo seré tal vez de los primeros que diga a evacuar, señores y señores, que esto se puso feo. Así me equivoqué, ojalá me equivoque y no pase nada, pero yo prefiero equivocarme dando esa alerta, así como le he dicho a los amigos pilas, cuando suba tantos metros, hágase, córrase, porque el río pues tiene unas evidencias muy claras frente a cosas, ¿no? Pero me dicen que esté gente de EPM, que ya le doy la palabra, me dicen que bueno que esté gente de EPM, no de EPM, nadie, ningún funcionario va a hablar. Solamente va a hablar el gerente. Ni siquiera sale el gerente a dar las declaraciones. Si ustedes han visto, el que sale a dar las declaraciones es el vicepresidente de gestión de negocios. A un problema de esta magnitud debería ser el gerente el que dé la cara. Qué pena. María Paulina, ¿usted por qué le empieza a hacer seguimiento a este proyecto? Pues yo le empecé a hacer seguimiento a raíz de toda la coyuntura que se dio internacionalmente de los escándalos de Camargo Correa, porque esto así en Colombia es en el único país que no ha pasado nada con Odebrecht y que no ha pasado nada con Camargo Correa. Ya. De ahí mi inquietud con el proyecto y a medida que fui investigando, fui encontrando el tema de la capa vegetal, el tema de las líneas de transmisión, de la carretera. Pero es que usted, para que los televidentes lo tengan claro, que muchos dicen que es oportunismo político. No. Usted viene trabajando como concejal en todos los diferentes proyectos que tiene EPM.
Así en los que es. usted ha notado Inversiones en el Nosotros exterior. hemos tenido acá como Sí, no, la noticia cosa no es la de- primera vez que aparece, y la siempre que aparece me regañan para allá de EPM, que porque no los queremos. Así es, bueno, Yamil, usted tenía una pregunta. Bueno, realmente son dos, una para el profesor y otra para María Paulina. En esos momentos la estructura, en toda esa gran estructura de los 12 municipios de influencia y como tal Hidroituango, ¿cuál es la parte más delicada? O sea, ¿en cuál podría haber algún, de pronto, deterioro mayor para que no se pueda controlar fácilmente por EPM? Para mí lo más delicado en estos momentos es el taponamiento del túnel, desvío, el cual está con roca, con suelos, con barro y con palos, y que tiene una columna de agua que todos los días está subiendo y fluctuando, ¿no? Y además Hacia abajo, afecta hacia al arriba. Puerto Valdivia por estar tan cerca. Entonces, esa condición, y como no tengo exactamente las medidas y no tenemos un reporte técnico ya de cómo está haciendo eso, esa fuerza está ejerciéndose de agua sobre esa montaña, y hay que conocer muy bien cuánto hay de soporte aquí en roca lateral, ¿no? Que no vaya a permitir que este túnel se rompa por aquí y ataque otra estructura que esté por ahí, que sea parte del proceso constructivo, y el agua empieza a salir por todos lados, ¿no? Eso sería, digamos, lo más crítico, y por eso hoy yo hago un llamado a que EPM, las empresas constructoras, nos hagan un debate técnico con los ingenieros, ya, no más jefes y gerentes, sino con los ingenieros civiles, con los responsables de la obra, con los tuneleros que hay allá, con la gente de soporte y eso, que nos informen, no solo a mí, sino que le den una tranquilidad o no a las comunidades que potencialmente pueden ser afectadas, porque es que aquí nos ponemos a preocupar de lo que dice Petrovsky, de lo que dice el Boboski, cualquier pendejoski, y no estamos preocupados de lo técnico que está pasando en esa presa y que puede afectar a un montón de colombianos que están viviendo aguas abajo, y que para mí esa es la prioridad, ¿no? O sea, el hecho de que yo hace rato yo estuve martes y miércoles en el cañón viendo el río seco, a propósito de lo que usted me contaba, el río tenía 100, 120 metros cúbicos por segundo, y regularmente en verano tiene 400. O sea, estaba casi seco, y entonces el transporte de Julián estaba afectado. Los barriqueros estaban felices porque estaban sacando mucho oro porque habían podido bajar. Yo estaba preocupado con eso, pero más preocupado es, ¿y si eso se crece? Entonces le decía a la gente, pilas, estén alertas, menos más alertas, pero aquí hay otros que están buscando rédito político con eso. Eso sí, menos la concejala que viene de a rato haciendo un seguimiento con esto minucioso. Su pregunta Y la otra, también para la concejala concejal, si rápidamente. no hubiera pasado esto, ¿el cronograma que tenía EPM se estaba cumpliendo o no? Pues según el plan de aceleración que ellos tenían, se venía cumpliendo. Sin embargo, yo también estuve visitando el proyecto en el mes de abril, y el gerente también nos dijo que si no se removía el tema de la masa vegetal, si no cumplían con eso, eso también podría generarle atrasos al proyecto. Fue la información que nos dio el gerente hace menos de un mes. Yo creo que graben esto. Por fortuna pasó esto ahora. Por fortuna pasó. Si hubiese estado el embalse lleno a la cota 425 y no hubiésemos tenido este percance, esa cosa iba a estar al libre manejo de la naturaleza y la presión de agua. Y el desastre pudo haber sido, digamos, peor estando el embalse lleno y toda la tranquilidad. Imaginémonos que en ese momento haya una ola invernal y un sismo, ¿no? No, mejor dicho. Entonces, por lo menos, digamos que en lo malo. Pensemos, por lo menos pasó ahora, porque entonces, ojo, hermano, que eso, lo que estábamos haciendo ahora no estaba tan controlable, tan manejable, y ya van a entrar, ¿no? Todos los que súper saben, ¿no? Vea, muy poquiticos geólogos en Colombia saben qué rocas hay allá y cómo son. Eso, cuídelo. Ni ningún consultor que traigan, que esas rocas, apenas hace como 2 años, nosotros con un profesor que llama Julián Restrepo, un maestro, descubrimos que es otra unidad geológica que no estaba en los mapas, ¿ya? Y esa unidad geológica es muy maluquita, no es tan bacana como todo el mundo la maneja. Entonces, eso, ahorita se viene lo duro, y por lo digo, ¿no? Dentro de las comillas, ¿no? Qué bueno que pasó esto ahora y no cuando el embalse estaba lleno y funcionando, porque no teníamos control y la cosa pudo haber sido peor. Don Germán Vélez me hace un comentario y me dice, EPM ha sido un muy buen gestor de proyectos, que pasen estos momentos de bien, porque realmente pueden decir que EPM es lo más nefasto del mundo entero. No, tiene un grado de éxito grande. Vamos al asunto económico. Entonces, lo primero, la pregunta que hizo Liliana hace mucho rato, a todo este asunto, digamos que el daño O sea, de si máquinas... tiene la capacidad económica sí, para no, responder. ¿qué se va? Entonces le va a tocar ayudarle a una cantidad de damnificados que hay río abajo, reconstruir 2 puentes, algunas vías. Nacho, vea, le tengo acá los datos. Dice EPM el último reporte que entregó el día de hoy. En total, 544 personas evacuadas, 250 en albergue, 294 en autoalbergue, 59 viviendas afectadas, entre destruidas y algunas evacuadas temporalmente.
temporalmente. Se entregaron 200 kits de alimentos, 400 kits de aseos y 1.200 colchonetas. Y Nacho, entregaban un dato que me parece curioso. Ellos hablan que 11.000 personas están trabajando en la presa 24 horas. 11.000 personas, no puede ser. Ese era ¿no? el número de empleados que tenían antes de que ocurriera. Pero ellos dicen que en este momento hay 24 horas trabajando esas 11.000 personas. Bueno, Bueno, pues eso sí ojalá no que es. le Ellos eviten tenemos- ponerle- O sea, Han no- evacuado 600 del ¿Cómo cuarto de va a ser máquinas. EPM? Porque seguramente todas esas empresas de seguro, eso se toma un tiempo de su investigación, mientras EPM va a tener que responder. Estamos Bueno, yo creo económicamente... que lo primero que hay que decir es que PM, a pesar de las dificultades y de todos estos proyectos en los que ha tenido impases, sigue siendo una Tiene empresa muy músculo. sólida que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger. Tiene unos altos niveles de endeudamiento, pero digamos que sigue teniendo un flujo de caja importante. Y yo creo que acá el llamado también es al alcalde a que sea responsable con el tema de las transferencias, porque se viene un momento de austeridad, mientras se determina hasta qué punto cubren o no las aseguradoras. O sea, el año entrante si hacer sí va a tener la raspadito capacidad. para- El año entrante Raspadito y el este, presupuesto. porque es Ya que nada, todavía que no habían las alcanzado a inversiones pagar. no vamos No, a pero ver. ya habían repartido los Obras por lo excedentes. No, menos. no, esos excedentes no es Entraban que apenas. entreguen todo de una, la tula, ni Los inicio de 300.000 año. millones, no. No, eran Un billón de prácticamente 1.5 billones de pesos, 300.000 millones de ISAGEN más 1.2 billones de transferencias ordinarias y extraordinarias. Entonces también el llamado es a la responsabilidad que tiene la alcaldía. Creo que, como empecé mi intervención, la prioridad en este momento es salvar vidas, pero que en una etapa posterior sí se deben determinar causas y responsables en caso de que los haya, y se debe contratar una auditoría forense que permita determinar tanto los temas técnicos, financieros como jurídicos. Cuestiones económicas y que son de esencia humana, ¿no? Tengamos en cuenta. Esos números que usted menciona, las personas, cabe aclarar y que es bueno que lo hagamos. EPM y las empresas tienen identificado exactamente la población que estaba, que está y que es afectada, ¿no? Impactando. Para que no estén dando por ahí limonas de ayudas a gente que siempre quiere aprovechar estos momentos para eso. Yo sé de personas que están en Puerto Valdivia, eso, amigos y que gente que ha trabajado conmigo, lo están tratando pues en las formas adecuadas y con dignidad, en albergues, etcétera. Eso está bien, digamos, cubierto y digamos que en términos económicos eso no es un hueco pues que se va a crear EPM, ¿no? La construcción de los puentes es relativamente, digamos, pasable en costos. Lo que hay que tener es, por lo menos lo que me preocupa hoy a mí son los daños ya ecológicos y ambientales. Si el nivel del río no sale y vamos a mantener los 100, 150 metros cúbicos por segundo, muchas de las ciénagas que en esta época deben tener carga no van a tener de agua, ¿no? Entonces, pueda que las zonas de, digamos, de criadero o de desove de los peces no se van a estar dando, entonces en el futuro puede estar afectado eso, entonces hay que restablecer el caudal ecológico que se llama al menos, y esas cosas, el transporte va a afectar. A los barequeros les va a ir muy bien mientras que el río esté seco, pues Claro. eso sí van a, digamos, a hacer el agosto en mayo, ¿no? Concejal, la GREC es la que regula los precios de energía. Sí, CREC. la CREC CREC. tiene La la CREC. fórmula. Sí, pero el precio final también, porque, por ejemplo, aquí la luz en la costa es más costosa o más barata que en Medellín, tengo entendido. O sea, aquí por no la pagamos generación, una por ejemplo. tarifa en todo el país igual. Digamos que lo que pone la CREC es un techo dependiendo, como lo decía inicialmente, de las inversiones que hayan realizado las empresas para prestar el servicio, y tiene diferentes componentes. Por un lado está el tema de la generación, por el otro el tema de la transmisión, distribución y comercialización. O sea, ¿usted todavía piensa que de pronto puede haber un incremento? ¿O la CREC A ver, no dejará si pasar esto eso? no lo pagan las aseguradoras, esto lo vamos a pagar todos los ciudadanos, eso sí está claro, o sea a través de impuestos o sea a través de las tarifas de servicios públicos, pero si esto no lo asumen las aseguradoras, esto lo pagamos los O a ciudadanos. través de 4. menos inversiones en la ciudad. Eso también. El 4 por 1000 eléctrico. Ay, ay, ay. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Seguimos apoyando al PM. Ojalá salgan de esta dificultad rápidamente. Sería muy bueno tener buenas noticias. Creo que las noticias se van a dar rápido porque estamos en lapsos de... Pues, o sea, esto no es de 6 meses, sino en 10 días muchas cosas se pueden resolver. O estaponamiento, o llegar hasta el tope arriba. En fin, en 10 días sabremos y ojalá que se le quite la presión a todo esto. Y la presión de agua.
La presión de agua. Que sí. deba la la presión presión de de agua, todo. porque eso... Y la Y presión que no de- haya víctimas mortales. Y que no haya Eso es víctimas, lo eso es- principal. No, sí, esa es la, y la Eso segunda es lo principal, principal, que no sí. hayan políticos ahí metidos detrás Ay, no. volviendo Por Dios, cosa sí. política nacional. Estos paisas definitivamente, todo se les cae, todo se les está destruyendo, edificios, esto, aquello y lo otro. Oiga. Ojo con Pero eso. que- tenemos metro, ¿no? Lo que no pudo hacer otro. ya va por debajo. Ya, la tienen ya diseñada por encima, pero van a voltear los planos para que quede No, por pero debajo. critica que no pudo administrar una ciudad. ¿Usted imagina Bueno, cómo administrar un hombre, país? mejor dicho. Pero No me metan en la no cosa. politicemos el De tema. no politicen el Estábamos tema. criticando Muchas y ahorita ya- gracias. Bueno, ¿quién me va a hablar? Nacho, Sí, yo señor, tengo una los dos. recomendación a usted, a todos los de la mesa y a Yasmín. Miren, Macro Llantas, además de llantas, realizamos revisión tipo concesionario a precios justos de todas las marcas. Revisión en frenos, revisión de suspensión, repuestos originales y alternativos. Alineación y balanceo, cambio de aceite y test eléctrico, todo en macrollantas.com. Oiga, me está diciendo este man que... Tenemos recomendación para hablar de Es tu futuro de la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez. Recuerden ustedes, si tienen inquietudes sobre pensiones o derecho laboral, en estufuturo.com pueden encontrar toda la información. Ella tiene todo lo que necesita usted sobre el tema de pensiones y si desea trasladarse a Colpensiones y ya pasó el término, pues lo puede hacer llamándola a ella en las oficinas que tiene en varias ciudades del país, en Medellín, Cali, Pereira, Manizales y también en Armenia. Y recuerden, la consulta es gratis. Pues bien, seguiremos haciéndole un seguimiento muy grande a todo este acontecer y esperemos que se resuelva lo mejor posible. Yo Y lo más soy pronto. convencido que ese es el deseo de todos los antioqueños. Hoy, ¿usted a quién va a felicitar? A todos los maestros. Hoy es el día del maestro, el día del profesor. Y yo pienso que de todas formas todos tenemos, los que ya hace rato pasamos por la universidad, por el colegio, tenemos en el corazón a alguien a quien agradecerle. Así que en el día de hoy, un agradecimiento y un reconocimiento bien especial para todas las personas que hacen con amor este trabajo tan importante. Y no me le vaya a preguntar a José cuál es su maestro. ¿Por qué no? Ya lo como me queda mirando Ya ahí. todavía se acuerda, ¿cierto, José? Tengo muchos. ¿Yo? Claro, hasta candidato tiene. Sí, señor. Presidente. Buen maestro. Claro, se puede reír. No precisamente ese, Nacho. Mi Jimena Jiménez, ¿cómo me le va? Nacho, muy contenta de estar esta tarde aquí con una invitada súper especial, con las muy buenas tardes, por supuesto, a los televidentes. Hoy les voy a hablar de la Red de Mujeres en Condición de Discapacidad con Talento del municipio de Envigado. Son mujeres que definitivamente hacen cosas hermosas, que le apuestan a la manualidad, como ustedes pueden observar aquí en la mesa de Nos Cogió la Noche está llena de una cantidad de cosas y por supuesto mi invitada está aquí, la líder, que además fue mujer envigadeña, ejemplar envigadeña del 2017. Mari, bienvenida a Nos Cogió la Noche y cuéntanos un poco qué es esta red, cómo nació, hace cuánto nació y qué es lo que ustedes hacen allí específicamente. Gracias, buenas noches. Sí, la red nació de esa necesidad de crear e innovar y de que las personas y mujeres especialmente en condición de discapacidad del municipio de Envigado tuviéramos la oportunidad de elaborar accesorios, manualidades para favorecer pues nuestra autonomía económica y mejorar una calidad de vida. ¿Cuáles son esas manualidades que ustedes realizan allá? Pues aquí tenemos una cantidad, tenemos por ejemplo este cojín, tenemos los frasquitos, pero háblanos un poquito del proceso como de todas esas manualidades que tenemos en este momento. Ok, los talleres los dictamos en la Biblioteca José Félix de Restrepo. Con la Sociedad de Mejoras Públicas tenemos muy buen apoyo y con la administración, por supuesto. Empezamos con unas clasecitas a un grupo de personas y ahí fue creciendo, llevamos 2 años dictando talleres, enseñamos a hacer manillas tejidas, manillas de Colombia, del Nacional, del Envigado. Luego empezamos a decorar artículos decorativos. Utilizamos materia prima como productos desechables y volvemos una artesanía y un material muy lindo. El cojín, por ejemplo, está hecho de retazos, telas que nos regala una amiga de una empresa. Los frascos lo mismo, los decoramos y son frascos que se aprovechan
Y esta artesanía, por ejemplo... Esa es la que más me encanta y la que vengo exhibiendo. Yo sí me ven, vean el collar, las aretas, los anillos, son espectaculares. Háblanos un poco sobre el proceso. Nacho, mira qué hermosura, por favor, yo quiero que lo vean. Póngase. Ellos reciclan esos relojes y luego ¿cómo se llama el proceso? ¿Ensamblaje? Ay, ¿Cómo qué es eso? lindo. Se ensamblan en Ay, yo resina quiero. poliéster. Aquí estamos contribuyendo con un planeta sano, porque la maquinaria del reloj la aprovechamos y queda ensamblada en resina poliéster. Este material no se desecha, sino que se aprovecha. Entonces, es único también. Lo que se haga no tiene repetición. Prenda única, Pero, muy bonito. oiga, le digo, Es muy lindo. Espectacular, Muy caché, como dicen por ahí. Dentro del Plan Semilla en Antioquia fuimos premiadas como la más innovadora artesanía de Antioquia. Qué bonito, de verdad Mary, que sí. cuando tú hablas de mujeres con discapacidad, ¿verdad? Que están en este grupo, cuéntanos un poco qué tipo de discapacidades son, qué tipo de mujeres son las que elaboran todas esas artesanías. La mayoría tenemos discapacidad visual, algunas son completamente invidentes, otras tienen discapacidad cognitiva y movilidad reducida. Para aquellas mujeres que aún no están en esta red, que vivan en el municipio de Envigado, por supuesto, y quieran participar, ¿dónde se deben acercar? A través de Bienestar Social, que hay tantos programas para favorecer las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, con la Secretaría de Equidad de Género, Desarrollo Económico y pues a través también de la comunicadora o de la alcaldía. Y en la sociedad, Mejoras Públicas, en la biblioteca en el 4º piso, dictamos los talleres todos los jueves de 10 a 12 del día. Tenemos cupos disponibles. Lo importante es tener ganas de hacerlo, de aprender algo. Definitivamente aquí no hay límites, los límites muchas veces los Claro. ponen las personas es mentalmente, aquí no hay límites para estas señoras que tienen conformadas este grupo de personas que hacen, por supuesto, esas manualidades tan bonitas. Aquí yo tengo 2 Instagrams. ¿Quiénes son las chicas que manejan esos 2 Instagram? Que ya los voy a decir para que la gente los siga. Sí, son Joana Zapata y Juliana Gallo. Son ya pues 2 chicas con movilidad reducida, muy expertas, tienen mucha creatividad, realmente son unas artistas. Ellas trabajan todo lo que es accesorios en oro, en plata, plata martillada, en cobre y utilizan pues todo tipo de, mira por ejemplo estas tan bonitas, utilizan cuarzos y tienen ya línea propia. Buenísimo. Yo soy muy montañero, me declaro hoy montañero. Yo Ay, pero llegué, eso está recibí este divino. llavero, este llaverito que tengo acá. Está muy lindo. Está muy bonito. Cuando me puse a leer por aquí por detrás, dice lo siguiente. Dice Japan Movement Made in China. Y yo dije, esto lo están comprando de China. Pero cuando ya a mí me empezó a pasar el resto, ya entendí cómo es la cosa. Porque Eso ahora- no es las claro, partes de porque los cogen relojes. la parte de atrás del reloj Sí, claro. y la están reciclando completamente. Y yo dije, esta señora está comprando en China y vea, no señor. Y por están de error es- artesanas. La parte de adelante. Imagínese la montañerada mía, yo pensando eso, y me demoré un ratico en entenderlo, don Germán, vea, para que lo vea, y me Sí, entienda. aprovechamos. Que es la tapa trasera del reloj, y aquí ya las vi, le dije, aquí hay un Tous reloj, Ay, Stainless Dios, Steel. vea, Claro, Tous. pero ahí sí, y este está ¿A bien quién le bonito. dañaron el Pero tour? mire qué bonito. Es que lo de esa parte Son que es muy lindas. decorativa es el La ingenio parte que mecánica. ella Sí, le este está pone. bien bonito, y este tiene un Sí, verdecito. se aprovecha todo lo que tiene el reloj. Llaman Claro. accesorios de tiempo, por lo tanto, ¿no? Ay, divino. Mira esto tan lindo que cuelga. ¿Cómo se llama la bailarina? Esa es una bailarina. Muy bien. La creadora de esto es Luz Marina Paiva. Ella está aquí detrás de cámaras, por supuesto, y ella me contó la historia, que fue un amigo el que le regaló una cantidad de relojes. Inmediatamente ella con su hija empezaron, bueno, ¿qué hacemos con todos esos relojes? Empezaron a hacer aritos, pues como los vemos acá pequeñiticos, y empezaron a hacer todo esto. ¿Y esto es dónde lo venden? Puede conseguirlo. Aquí tenemos el teléfono de Sandra y doña Marina. Pero es bueno que des el tuyo, Sí. porque tú eres la que manejas absolutamente a todas esas personas que tienen todos esos Sí, yo productos. soy la líder del proyecto. Pueden conseguirlo. Estamos siempre en la Biblioteca José Félix, en el 4º piso, en la sala de invidentes. Pero pueden conseguirlo en el 311-714-5278. Yo los pongo en contacto con todas las artesanas específicamente, porque unas hacen un tipo de tejido, otras trabajan la plata. Me dice Esteban Posada, ¿cuánto para darle un llaverito, unas aretas?
35.000 pesos, 30.000, 25. Vale la pena, les digo, me encantó, sí, me pareció hermosísimo, este conejito quesito verde me pareció muy lindo. ¿Qué más que es único? Aprendí. Y son exclusivos, porque ninguno queda igualito al otro. Ninguno, nunca en la vida, sí son. De esta forma es que obviamente se sostiene la red y es muy importante aclarar eso y que el municipio de Envigado los ha apoyado. Sí, nos capacita la administración a través de las secretarías y todos tenemos ese enfoque pues diferencial, tenemos ese buen trato y tenemos objetivos muy claros, tener una mejor calidad de vida, favorecer nuestra autonomía económica y pues realmente uno solo no se mueve en el mundo, pero este talento y estas habilidades que tenemos las personas con discapacidad las aprovechamos y tenemos el apoyo total de la administración. La felicito, vale la pena, apóyenlos. Jimena, como siempre, muchas gracias, me encantó. Bien y esos que tienen ustedes están muy creativos. Jimenita, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nacho, rápidamente a propósito del Día del Maestro, un televidente nos mandó el por qué se celebra hoy el Día del Maestro. ¿Por qué? Porque el 15 de mayo de 1950, Pío XII nombró patrono de los educadores a Jean Baptiste Lasalle, que había nacido el 30 de abril de 1651. Mariano Ospina, ese 15 de mayo, entonces decidió que ese iba a ser el Día del Maestro en Colombia. Bueno, Mariano Ospina, que era el presidente de Colombia en esa época. Que habló tan poquito hoy. Nacho, preocupación en el departamento de Antioquia por el incremento de los homicidios. A la misma fecha, en 2017 iban 297 homicidios y a hoy, a esta misma fecha, van 497 homicidios. En todo lo que concierne al departamento de policía de Antioquia, Nacho, un incremento del 100%. Yo no sé qué vamos a hacer, pero estamos enredados. Jimenita, ¿cuándo vuelve? El jueves. ¿Qué día hoy es martes? Es martes, un lunes martes. Germán nos tiene mucha información de todo lo ocurrido en el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Duras críticas hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a candidatos presidenciales que quieren aprovechar la emergencia de Hidroituango para obtener votos. El alcalde se refirió específicamente al candidato Gustavo Petro. Nada más bajo que justamente hacer política, justamente en este momento y campaña con un tema tan delicado como esto. ¿Cómo se nota que poco les importan las comunidades? ¿Cómo denota a ese que habló y dijo barbaridades? Que lo único que le importa hoy es conseguir votos a como dé lugar, sin importar ni siquiera el dolor de la gente o la gran preocupación que tenemos frente a un proyecto. Y bueno, nosotros estamos concentrados en atender la emergencia. Hay otros que están concentrados en mentir y en desinformar y en buscar votos a toda costa. Yo espero que los otros candidatos presidenciales sean capaces también de rechazar esa forma de hacer política. EPM analiza actualmente las pérdidas materiales que dejaron las crecientes del río Cauca en el corregimiento de Puerto Valdivia. Dijo también EPM que aproximadamente en un mes estarán reparados los puentes que resultaron afectados por la creciente. La Gobernación de Antioquia con el DAPAR declaró la calamidad pública por 30 días debido a la situación que se presenta en Hidroituango. Durante el fin de semana, 135 personas conformaron el puesto de mando unificado y fueron quienes lideraron la operación de evacuación. EPM además adelanta los análisis y las evaluaciones de los perjuicios ocasionados a las comunidades. El balance son 59 viviendas afectadas, 544 personas damnificadas, 250 de ellas en albergue y 294 en autoalbergue. La empresa aseguró que tiene 11.000 personas trabajando las 24 horas del día para terminar de construir la presa. Por su parte, el gobernador de Antioquia manifestó que en un mes se espera habilitar los 2 puentes que resultaron afectados por la creciente en el caudal del río Cauca. Casi todas las subregiones del departamento de Antioquia presentan afectaciones en sus vías por la fuerte ola invernal que viene azotando actualmente la región. Hay algunas vías que tienen cierre total. Y en cuanto a las vías de carácter nacional, la vía que comunica a La Pintada con el Alto de Minas,
Es una vía que hace parte de la concesión Pacífico 2, tiene paso restringido en un sector entre La Pintada y el Alto de Minas, pero está siendo, digamos, controlado por el concesionario y tiene maquinaria suficiente pues, para atender cualquier situación que se presente en el sector. En el sitio de La Huesera, que es una vía de carácter nacional también, la vía que comunica Primavera con Amagá, se presentan, digamos, deslizamientos por desmoronamiento del terreno en ese sitio, y el Invías, con maquinaria y con participación del concesionario de Pacífico 1, pues está atendiendo la emergencia con cierres temporales y con apertura a un carril en un momento determinado. Afectaciones de la ola invernal en los municipios de Barbosa y La Ceja. En Barbosa, el puente que estaba ubicado cerca a la antigua estación del ferrocarril se vino abajo. Entre tanto, en el municipio de La Ceja, las lluvias ocasionaron inundaciones que afectaron varias viviendas de la zona. En el municipio de Barbosa se cae un puente de más de 70 años de estar prestando servicio a la comunidad. Cerca de 5 veredas están afectadas. Este medio de comunicación en días anteriores había hecho la denuncia y la administración municipal tenía maquinaria en la zona para evitar la caída del puente. El cuerpo de bomberos del municipio además reportó que las fuertes lluvias de este lunes dejó varias emergencias, entre ellas se atendieron la caída de árboles, deslizamiento de tierra, inundaciones en vía pública y crecientes súbitas. Además, una vivienda en la vereda 2 Quebradas colapsó y dejó 2 personas lesionadas, una de ellas de gravedad. También en el municipio de La Ceja se presentaron inundaciones en la vía pública que afectó varias viviendas y dejó pérdida de enseres. Es momento de hacer una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Preocupación por el incremento de los homicidios en el departamento de Antioquia. En lo que va corrido de este año se han presentado 200 homicidios más que en el mismo periodo del año pasado. En el 2017 se presentaron 297 homicidios, mientras que a esta misma fecha ya van 497. El gobernador de Antioquia manifestó su preocupación por el incremento de las muertes violentas en todo el departamento, que hasta la fecha ya alcanza 497 personas asesinadas en lo que va corrido de 2018. En su lucha por detener la racha de violencia, en las últimas horas el ejército anunció 2 importantes golpes. En Ituango, en la vereda La Linda, usando la fuerza legítimamente en el marco del derecho internacional humanitario, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres número 112 de la 4ª Brigada lograron la muerte en desarrollo de operaciones militares de 2 sujetos del Clan del Golfo. Uno murió en el sitio de los hechos y el otro fue evacuado porque fue herido y murió acá al llegar a Medellín después de ser evacuado en un helicóptero. En igual forma, siguiendo en este trabajo mancomunado, policía, ejército, fiscalía, autoridades departamentales y autoridades locales, acá en el municipio de Bello, se logró la captura de alias El Feo. Alias El Feo es integrante del residual del Frente 36 de las FARC. De las 9 subregiones de Antioquia, solo 2 presentan disminución por muertes violentas, el Oriente y el Urabá. De las 7 restantes, sobresalen el Nordeste y el Bajo Cauca, con un aumento del 200,33% y un 184% respectivamente. Y también hay preocupación por el incremento de los homicidios en el municipio de Ituango. Hasta la fecha se han presentado 29 homicidios. Las autoridades tuvieron que realizar un consejo extraordinario de seguridad para analizar esta situación. El municipio de Ituango, ubicado a aproximadamente 6 horas de la ciudad de Medellín, atraviesa por una grave situación de orden público que en las últimas horas tuvo que ser evaluada por las principales autoridades del departamento. Según el más reciente reporte de la Policía de Antioquia, en estos primeros 5 meses de 2018 ya se han presentado 29 homicidios. Pues bueno, este año hemos tenido algunos homicidios, se han incrementado los homicidios en nuestro municipio, pues lamentablemente han habido confrontaciones entre actores ahí en el municipio. Desde el nivel departamental y desde el nivel municipal hemos estado coordinando acciones, digamos, para mejorar la seguridad en el municipio. En este lugar del departamento actualmente operan el Clan del Golfo, disidencia de las FARC y algunos miembros del ELN, quienes están disputando el territorio dejados por las FARC.
En total, las autoridades han reportado 8 personas quienes fueron vinculadas a algún tipo de estos homicidios. Según la Gobernación de Antioquia, la mayoría de las muertes se están presentando en las zonas rurales. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le pedirá al ministro de Justicia que reúna de urgencia el Comité Nacional Carcelario para tratar de solucionar el problema de hacinamiento de las cárceles del Valle de Aburrá. Nosotros aquí en la Gobernación de Antioquia vamos a convocar el Comité Nacional Carcelario, que debe venir el señor ministro de Justicia, y el gobernador o la gobernación hace parte de la Secretaría Técnica para tratar este problema que es de la máxima gravedad en el departamento de Antioquia. Y a pesar de que estamos trabajando en una nueva cárcel en Yarumal, pues eso se demora por lo menos hasta julio o agosto, y no puede decir uno que los bandidos pueden quedar libres por este tiempo porque no les podemos hacer absolutamente nada. O sea que este es un tema, a mí me parece, de extrema gravedad, y por eso en el día de hoy vamos a pedirle al ministro que nos ponga la fecha esta misma semana para hacer ese Comité Nacional Carcelario y poder resolver esta dificultad que nos pone en apuro a todos, a las autoridades civiles y mucho más a las militares. El ministro de Justicia se comprometió con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a trasladar a la cárcel de Espinal, Tolima, presos que se encuentran actualmente recluidos en las cárceles del Valle de Aburrá. Ya el ministro se ha comprometido. Aquí está justamente el chat del ministro, donde me dice textualmente, apreciado alcalde, esta semana se empieza a llevar para la cárcel de Espinal. Y más tarde me dice que esta misma semana se movilizan. Me dice, apreciado Federico, he confirmado con el general Ramírez y en efecto, esta misma semana se hacen los traslados al Espinal. Ahora me comunicaré con el general Ramírez, director del IMPEC, y que nos diga cuál es el número de personas que están recluidas y que están en centros de detención temporal, como el búnker de la Fiscalía o las estaciones de policía y en diferentes cárceles para solucionar el hacinamiento y que nosotros podamos continuar con esta operatividad y le seguiré informando. La mujer que grabó el video y denunció el caso de discriminación contra don José fue atacada y amenazada con una pistola en el municipio de Río Negro. Valeria Lotero, la mujer que grabó el video en el que se evidenció un acto de discriminación contra don José en un restaurante del sector de Manilas en el barrio El Poblado de Medellín, fue intimidada con un arma de fuego y agredida física y verbalmente en el municipio de Río Negro. Según las autoridades, los hechos ocurrieron la mañana de ayer, cuando la mujer viajaba en su auto particular. Quien fue abordada por un individuo, el cual se movilizaba en una motocicleta cuando salía de una finca en zona rural del municipio de Río Negro. Este sujeto agredió física y verbalmente y posteriormente le deja una nota con palabras despectivas. Se adelanta una investigación para establecer si este hecho obedece al hurto o está relacionado con las denuncias de discriminación contra un señor de nombre José. Valeria Lotero viajaba en compañía de su hija de 8 años, quien por fortuna resultó ilesa. Del agresor se conoció que se transportaba en una motocicleta tipo NKD de color negra y vestía un buzo a rayas blanco y negro. En el Día del Maestro, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció más de 300 becas para que los profesores puedan hacer maestrías. Va a desplegar una gran campaña por toda la ciudad. Va a ser numeral ser mejor maestro, y lo que vamos a hacer es en las diferentes vallas de la ciudad, en los paraderos de buses, en los programas, en las redes sociales, vamos a poner como ejemplo la figura de un maestro o de una maestra que se resalta todos los días por trabajar por los niños y por las niñas de la ciudad. Esto se une pues a las más de 300 becas de maestría que ha destinado este gobierno por un valor de 8.000 millones para que los maestros de la ciudad se puedan formar, y a más de 57 para maestrías y doctorados que van a poder tener por el Fondo de Sapiencia. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la información deportiva. Malas noticias para los colombianos en el Giro de Italia en la etapa número 10. Desafortunadamente, Esteban Chávez perdió 25 minutos y 26 segundos que de antemano lo dejan sin posibilidades en el podio en esta competencia. Prácticamente se acabaron las ilusiones de ver a Esteban Chávez dentro del podium del Giro de Italia, al pasar del cielo a la tierra en menos de una semana. En la etapa de este lunes perdió más de 25 minutos.
El chavito venía firme en una de las competencias ciclísticas más importantes del planeta, marchaba segundo, pero en la jornada más larga no aguantó el ritmo de los favoritos y desde el primer puerto de montaña se quedó sin piernas. De esta manera Colombia se quedó sin representación en el top 10 del Giro. Para este martes será un recorrido de 156 kilómetros entre Assisi y Osimo. Y el equipo de Cosmovisión Noticias hizo el análisis de los 5 jugadores que no debieron haber estado en la lista de convocados por el técnico José Néstor Pekerman. Aquí le tenemos el análisis. En los 35 preconvocados por José Pekerman, hay 5 jugadores que por su actualidad futbolística sorprende su nombramiento. O en el caso del portero, que nunca había estado entre los elegidos para representar al país. Estefan Medina, su actuación en la tricolor no ha sido la mejor y los aficionados no le tienen confianza. Sebastián Pérez apenas está regresando de una lesión grave y no tiene nivel para estar en la selección. Abel Aguilar en el Deportivo Cali luce fuera de ritmo. Teófilo Gutiérrez, quien en el Junior no marca diferencia. Y el portero Iván Arboleda no tiene antecedentes en la tricolor. Por fuera dejó a David González, que viene por un buen momento futbolístico. Y hablamos de Copa Libertadores porque Atlético Nacional completó su 5º partido en la Copa Libertadores edición 2018. Como le fue al conjunto verdolaga, aquí en Cosmovisión se los contamos. Con un equipo mixto, Atlético Nacional perdió en su visita a Delfín de Ecuador, 1-0. Aunque el técnico Jorge Almirón intentó revertir el marcador, ingresando varios jugadores de la titular habitual, no le alcanzó para traerse el empate que necesitaba para asegurar la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Un gol de Luis Cachaiza a los 20 minutos fue suficiente para que los locales le recortaran la diferencia al Verde de Antioquia en la tabla de grupo. Y solo estén a 2 puntos, lo que obliga al Rey de Copas a sacar un buen resultado en el juego ante Colo-Colo, en el Atanasio. Con esta nueva derrota, Nacional ajusta 2 consecutivas esta semana, al perder ante el Cali por el rentado local. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos una feliz noche.